Que la historia la escriben los vencedores es un axioma que el devenir de los siglos ha demostrado su veracidad. Que determinados pasajes históricos han sido estudiados con una visión sesgada es un corolario del axioma anterior, que tiene uno de sus máximos exponentes en el estudio e investigación de la guerra de emancipación de nuestras colonias americanas en el primer tercio del siglo XIX. Hola, soy Francisco García Campa y esto es Velum Artis Podcast, la historia hablada. Hoy os propongo un viaje a la América española para conocer cómo fue de verdad la guerra, las llamadas guerras de independencia americanas o guerras de emancipación. Para ello contaremos con nuestro amigo José Enrique López Jiménez, que hacía un tiempo que nos tenía abandonados y volvemos a estar en contacto. José Enrique lo conoceréis de nuestra serie sobre Escipión Emiliano, pero también sobre sus obras sobre los dragones de Cuera, la rebelión del odio de Nuevo México, y esta vez nos va a hablar de Agustín Agualongo, que muy pocos españoles, por desgracia, conocen su existencia y su valor o su papel en nuestra defensa de la españolidad de América, y de una pequeña ciudad colombiana, El Pasto, ciudad de Pasto, que se convirtió en un símbolo de la resistencia casi numantina frente a los ataques de los, patriotas, independentistas o como se quiera definir, a las tropas de Simón Bolívar. ¿Qué tal, José Enrique? Pues hola, Francisco, encantado de saludarte otra vez. Y bueno, que aunque me has dicho que estaba mucho tiempo sin visitar tu programa, sabes que tengo un resfriado de estos galopantes Sí. que te tienen con la voz que prácticamente no puedo hablar. No sé si se me notará un poco todavía. Sí, y otro día, cuando íbamos a grabar, hubo ahí unos problemas de orden público en ciertas zonas de Cataluña y nos dedicamos a verlo en la tele, que era un hecho histórico también. Sí, también, que nos tenía preocupados. Sí, justamente. Esperemos que todo vaya bien. Y hoy vamos a hablar también de un poco, hablando de ese conflicto que tenemos ahora mismo, por desgracia, en nuestra propia península, ¿no? En nuestra propia tierra española. Hubo hace tiempo también, ¿no? Ya hace más de un siglo y medio, casi ya vamos para 2 siglos, ¿no? Una guerra muy similar que ahora parece otra cosa, ¿no? Parece una guerra de independencia contra una potencia exterior, extranjera, ¿no? Como una guerra de estas anticoloniales. Pero realmente las guerras de independencia norteamericanas fueron guerras civiles entre ciudadanos realistas, ¿no? O unionistas, y patriotas republicanos o independentistas, ¿no? Pues efectivamente, como tú dices, la historia que nos han contado, que le hemos citado en algún programa ya anterior, por lo menos en la introducción, pues no es realmente como lo que pasó. La guerra de independencia de los virreinatos españoles y provincia española, porque a mí me gusta más llamarle provincias o virreinatos, Sí. y no emplear la palabra colonia, porque los ciudadanos de allí tenían los mismos derechos que los ciudadanos de la España peninsular. Pues fue una auténtica guerra civil. Una auténtica guerra civil en la que combatieron principalmente españoles americanos y muy pocos españoles peninsulares. Entonces, no fue esa guerra que muchas veces, por lo menos a mí me lo contaron así en el colegio, entre los criollos, es decir, los españoles que ya no querían seguir siéndolo, que habían nacido en América, y los españoles peninsulares para liberar a unos supuestos pueblos oprimidos, que como ya o poblaciones oprimidas, que como ya veremos, de oprimido no tenían nada, pues como hemos citado también otras veces, pues viajeros y científicos como Humboldt o el padre del propio Darwin que viajó por allí, otros muchos viajeros que lo van citando. Sí. Allí en las ciudades españolas de América se vivía normalmente muchísimo mejor que en muchas ciudades y capitales, no solo de España, sino del resto de Europa. Claro. Y los propios viajeros extranjeros que recorrieron la América española del siglo XVII y XVIII, antes de la independencia, lo decían, que se extrañaban pues que veían a indios o negros que eran oficiales del ejército
eran obispos, ocupaban puestos de la administración con total normalidad y sin que se hubiera, nadie se rasgara las vestiduras. Sí. Bueno, abusos evidentemente los hubo. Como en todo. Pero como siempre, pero claro, en una historia de 300 años, yo creo que si colocamos en una balanza los logros de España y lo que hizo España, y en un lado de la balanza y en el otro, pues los errores, yo creo que la balanza se inclinaría en el caso de España hacia el lado de los logros y de los beneficios que llevó España a América. Sí. Si pusiéramos lo mismo en otras potencias extranjeras que lo que hicieron por ahí en sus colonias, en un lado la balanza los logros y en el otro estaba orientada, yo creo que no vamos a citar países, pues bueno, para no decir, bueno, es que aquí os pecáis un poco no desde el amor patrio, pero yo creo que no podrían decir lo mismo, Y nos vamos y bueno, pues te podría contar para que tus oyentes entiendan que aquello fue de verdad una guerra civil. Hay muchos casos, ¿no? Hay uno que a mí me gusta mucho, en la batalla de Ayacucho, en 1824, ya una de las últimas acciones, prácticamente la última, porque luego estuvo la resistencia española en el fuerte del Callao, que lo mandaba el general Rodil. Que yo invito a tus oyentes que lean un poco sobre este tema, porque si les asombra los últimos de Filipinas, la resistencia de Rodil en el Callao no le va a la zaga, ¿eh? Bueno, José, puedes leer o escucharte un día te hablarlo. Bueno, yo creo que tenemos ya un montón de programas por hacer, ¿no? Mucho. La verdad que sí. No sé si tendremos tiempo y vidas para tanto. Cada vez que hagamos esto, bueno, esto lo haremos en otro programa. No voy a acabar, no va a acabar nunca. Sí. Este caso, por ejemplo, que te quería contar antes cuando se iba a producir la batalla de Ayacucho, el general Monet del español, de los realistas, y el general Córdoba de las tropas contrarias, y parlamentaron para que se dejaran a familiares que estaban en un bando y en el otro, antes de empezar la batalla, se acercaran y se despidieran. Claro. Y decenas de oficiales y suboficiales y tropas de un lado y de otro se acercaron al centro, a la zona del terreno que separaba los ejércitos, porque en un lado habían hermanos, hijos, padres, primos, amigos, para despedirse antes de Sí. Que se asemeja más por ejemplo, a escenas que se vivieron, por desgracia, en nuestra guerra civil española, de hermanos en los dos bandos o primos en los dos bandos, que a lo que nos vende la historiografía, ¿no? De una guerra de peninsulares que no conocían o no sentían nada de América contra los verdaderos americanos, ¿no? Realmente no fue así, fue entre americanos. Sí, yo te digo, fue entre americanos con una poca participación de peninsulares, porque de hecho los 3 siglos que fue a la América Española, cuando hablo de América Española me refiero hasta el territorio de Estados Unidos, aunque hoy nos centremos más en Sudamérica, la guerra de independencia de Sudamérica, pero España, prácticamente el ejército español allí era muy pequeño. Los españoles se defendieron con las milicias, es decir, con los propios vecinos, que formaban las milicias, y cuando había un ataque de exterior de pirata o de otra potencia, eran ellos, los propios vecinos, los que defendían el territorio. De hecho, sí, dime. No, de hecho, que te iba a comentar yo un poco. Hay un libro que tengo en mis manos ahora mismo, que es Banderas Olvidadas, el ejército español de las guerras de emancipación de América. No sé si lo conoces, de Julio Albi de la Cuesta. De Albi de la Cuesta, tengo Es un muy buen libro, me parece. Yo no sé, lo empecé a ojear un poco, no lo tengo todo leído, pero es interesante un poco lo que estás comentando tú, ¿no? Que en origen las fuerzas españolas, ¿no? O peninsulares, yo voy a usar el término peninsulares, a lo mejor para un poco diferenciar, eran normalmente en un turno de rotación de 3 años, iban viniendo batallones, no regimientos, normalmente eran a nivel de batallón y los iban rotando en turnos máximos en tiempos de paz de 3 años. Estamos hablando el ideal, ¿no? Y como mucho, no sé si recuerdo bien las cifras, batallones, había 2 por virreinato. Sí, eran fuerzas escasas y además esos batallones, cuando llegaban a América, morían todos, diezmados por las enfermedades. De hecho, la mujer, por ejemplo, con lo que comentaremos, Bolívar se casó aquí en España, aquí en Madrid, una iglesia de Madrid, con una chica de Madrid, creo que era de la nobleza o de la baja nobleza, y cuando se la lleva a América, a los 8 meses murió de malaria la mujer. Claro. Y él nunca se volvió a casar.
Sí, de hecho, había un destino que no me viene a la cabeza, que era la fortaleza de Fernando de Fernando de Omoa. Fernando de Omoa, que era en Honduras, que era el puesto de destino con más muertes de peninsulares tenía. Es decir, de hecho, fue tan la muerte de peninsulares que llegaron a desistir de mandar tropas reales, ¿no? De tropas de regimientos a ese puesto y lo cubrieron con el otro tipo de unidad que eran los cuerpos fijos, ¿no? O unidades fijas, que eran como, digamos, unidades de línea, pero hechas con Sí, formadas con nativos panamericanos. y con negros y mulatos. Sí, y tenían un porcentaje por ley de peninsulares, pero que en este momento, que creo que es importante para lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que aunque las normas decía que había que mantener en todas las unidades fijas de América un porcentaje de peninsulares, yo creo que era poco para fidelizar, ¿no? A las tropas. No se cubría y de hecho a lo mejor en una unidad en Chile de 300 hombres había solo 3 peninsulares. Que eso a la hora de declarar independencia yo creo que eso afectaría bastante, ¿no? Efectivamente. Bueno, el caso este que te quería contar de la batalla de Ayacucho, hay muchos casos, y muy curiosos de familias que se están despidiendo, pero hay uno que a mí me gusta, ya ahora lo entenderás por qué, que es el de es el de dos hermanos, los hermanos Castilla y Marquesado. Uno se llamaba Leandro y el otro se llamaba Ramón. Estos dos hermanos, Ramón luchaba del lado de los independentistas y Leandro luchó del lado de los realistas, ¿no? De los leales a España. Pero no sabían en el momento que comienza, ellos no se saludan en ese instante cuando bajan los familiares, porque ellos no saben que un hermano está en el bando contrario. Entonces, ellos son heridos en la batalla, los dos hermanos eran comandantes, y cuando termina la batalla, tanto los oficiales españoles heridos que caen prisioneros, los españoles o, vamos, los realistas, vamos a emplear más la palabra realistas, y los oficiales independentistas, a fin de cuentas, horas antes eran compatriotas, a muchos los pusieron en salas comunes. Y ellos estaban en una sala, pero no se habían visto todavía, y los dos estaban heridos. No de cierta gravedad, pero estaban encamados los dos, y entró un soldado preguntando por el comandante Castilla. No recuerdo ahora si un soldado, supongo que sería un soldado de independentista, porque el que luchaba del lado de España, que era Leandro, estaba prisionero. Sí, sí. Y cuando preguntó por el comandante Castilla, los dos contestaron a la vez. Y entonces en ese momento los dos hermanos descubren que estaban allí heridos y cada uno había luchado en uno de los ejércitos. Sí. Evidentemente, por las escenas de emoción, de abrazo, de llanto. Pues bueno, cuando ya acaba la guerra, Ramón, el que había luchado del lado de los independentistas, llegó a ser varias veces presidente de la República del Perú. De hecho, hoy está considerado uno de los próceres de la patria peruana. Y el que había luchado de la de España, Leandro, él siguió se sentía profundamente español, regresó a España, siguió en el ejército, y cuando llega la primera guerra carlista, él abraza el bando carlista, y en el bando carlista llega general carlista, Castilla y Marquesado. Pero la historia no acaba aquí. La historia sabes que la primera guerra carlista casi termina, porque no acaba en ese momento, porque Cabrera sigue luchando en Cataluña con el abrazo de Vergara. Sí, sí. Y entonces entre Maroto y Espartero, el general Maroto carlista, Maroto sale de España, evidentemente, porque si se queda en España, cualquier carlista desbocado había por traidor, por cobarde. Entonces él se marcha a América. Maroto está enterrado en Chile. En Chile hay una tumba que dice general, el nombre de Maroto, capitán general del ejército español, porque claro, después del abrazo de Vergara se le reconocieron los grados. Y entonces Maroto llega a América y llega al Perú, y antes de llegar al Perú le escribe una carta al presidente del Perú, que curiosamente era Ramón, y Ramón, que sabía que Maroto había traicionado, porque el hermano no se acoge al abrazo de Vergara. Vale. Entonces, Ramón, que sabía que Maroto había traicionado la causa carlista por la que luchaba su hermano, Maroto le escribe pidiéndole permiso para permanecer unos días en el Perú. Y el presidente del Perú, el Ramón, sabiendo esta historia que te he contado, pues le negó la estancia. Y
y Mardo tuvo que continuar el viaje hacia Chile. Fue como un último acto de cariño hacia su hermano que estaba en España y que luchaba por la causa carlista, ¿no? Es una historia muy curiosa, ¿no? No, curiosa, pero típica, por desgracia, o de todas las guerras civiles, ¿no? Se matan hermanos, hermanos salvan la vida al otro hermano, primos salvan la vida a un primo, sí. Sabes que Bolívar tenía una hermana que era realista. La hermana de Bolívar estaba en contra de su hermano. Sí, sí. Y esa es la historia, ¿no? Entonces, Bolívar, podemos hablar un poquito de Simón Bolívar. Yo creo que en otros programas que lo he citado un poco, no soy un gran admirador de Bolívar, pero bueno, yo antes de leer sobre Bolívar ni admirador ni sí, justo, sí. Yo seguía llamándole pues, como le llamaban al resto de general de figuras prominentes de lucharon del otro bando que se les llamaban libertadores, ¿no? Sí, los libertadores, la palabra, sí. Los libertadores, Bolívar, San Martín, Sucre, O'Higgins en Chile, bueno, todo. Y hasta que empiezas a leer un poquito sobre claro, y te lo ponen siempre, ¿no? Te lo ponían en los libros, o incluso alguna película que vi en mi niñez, que salía Bolívar. Bueno, y en Madrid, si paseas ahí por donde está el Ministerio del Aire, el edificio del Cuartel General del Aire, cerca de la plaza de Moncloa, está la estatua de Bolívar, si no me recuerdo yo mal. Sí, hay una estatua de Bolívar en Madrid, y bueno, pues se le llama los Libertadores. Bolívar, y ya te digo, bueno, esto en películas siempre se le pone al frente de sus tropas. Cuando ves un cuadro, tropas allí atacando a con el sable. Esa idea que se la quiten tus oyentes porque Bolívar siempre estaba en la retaguardia y de allí no salía. Por si acaso. O sea y en cuanto la cosa no iba muy bien, ¿ves? Picaba espuelas y de hecho algunos de sus generales en las memorias lo cuentan y lo dicen. Uno que rompió con él porque Bolívar picaba espuelas en cuanto se ponían las cosas un poco torcidas. Como todo político. Entonces, Bolívar, bueno, ya hemos dicho que estuvo aquí en España con 17 años, conoció a una chica de aquí de Madrid que era mayor que él, con 19, tiene 19, aunque creo que se casaron, el padre de ella no quería que se casara porque él era todavía era muy joven, y creo que se casaron cuando él tenía 19 y ella era 21. Él se la lleva a América y la mujer muere a los 8 meses de malaria y él y perjura que nunca se volverá a casar, y de hecho no se volvió a casar, tuvo amantes pero no se volvió a casar. Después de que murió de la mujer es cuando él era teniente de las milicias españolas, o sea que él era teniente del ejército regular, pero de la que hemos hablado antes de las milicias. Es que hay que recordar, bueno, que a lo mejor que había los regimientos peninsulares, los fijos y las milicias, que al final yo creo que es interesante, bueno, lo explicamos después. Vamos a seguir con Bolívar y después explico yo una cosa. Entonces, el Bolívar, después de la muerte de su esposa, vuelve a Europa, él viaja por Europa, creo que está en Italia, en Inglaterra, y él ahí cuando empieza ya a contar pues un poco se impregna ya pues, de las teorías de la ilustración, de la masonería y tal, porque Bolívar era, podríamos decir lo que hoy llamaríamos, entre comillas, un hijo de papá. Él no era de la clase pobre ni nada. No, evidente, y sería hasta racista con la población. Era un poco también de que el padre sobre el padre de Bolívar también se podía hablar mucho, ¿eh? Y bueno, entonces Bolívar vuelve a América y es cuando empieza a hacer la revolución, pero es la revolución de las clases altas. O sea, como hemos citado muchas veces, el pueblo llano no quería independencia. El pueblo quería vivir en paz como había vivido siempre y que les dejaran tranquilo. Y la revolución quien la hace en realidad, pues son una serie de señores, altos oficiales, la alta burguesía y terratenientes y bueno, algún noble también que había por allí que también se apunta, pero la mayoría del pueblo llano no quería separarse de España. Y por eso los negros, que creo también ya le hemos citado, cuando empieza la guerra, más del 90% de la población negra y mulata de la América española era ya libre, cuando en los Estados Unidos empieza la independencia, ya hemos dicho también que solamente aproximadamente el 2% de los negros eran libres. Los indios en América, España les dejaba, y en los Estados Unidos ya en esta época, los reyes le habían concedido cédulas reales para que vivieran con total libertad. Los indios, en Argentina todavía se cree que los que acaban con los indios de la Tierra de Fuego y demás son ellos, son los argentinos. Fuimos los españoles, cuando los españoles estos indios vivían, son precisamente las repúblicas nacientes
las que acaban con los araucanos en Chile, con los indios de la Tierra de Fuego. Estos días que se tiró la estatua en Chile del conquistador, me hace gracia, pues es verdad que los araucanos o mapuches lucharon duramente contra las tropas, ¿no?, castellanas al principio, después españolas, pero en la guerra de independencia los araucanos fueron realistas, apoyaron a los realistas. Sí, la mayoría, te digo que la mayoría. De hecho, yo en mi libro voy citando en una página, lo cito porque lo dice un historiador, pongo el texto de ese historiador. Sí. Los apellidos del ejército de Agualongo. Lo vamos a ver después, los apellidos, sí, tengo yo alguno por ahí. Los nombres de los apellidos de sus tropas eran todos nombres de nativos. O sea, los indios luchan en su mayoría de España, porque España les dejaba vivir como habían vivido siempre. O sea, España no les quiso cambiar su modo de vida, porque aparte es que España no tenía tropas para ocupar todo el territorio. Hemos dicho muchas veces, haciendo las comparaciones, es decir, las grandes naciones que hoy se viven todavía con gran número de gente en Estados Unidos son las que viven en el sur, los navajos, pueblos y demás, mientras que los que vivían más al norte fueron exterminados poco a poco, sí. Se pueden contar, ¿no? Entonces, ya te digo, bueno, lo que decíamos, esto fue una revolución desde arriba, por los intereses de una serie de señores, que se va a demostrar después de la independencia, todos los conflictos que hay entre de los intereses creados, de todas las repúblicas que aparecen, de las guerras que se producen entre las propias nuevas repúblicas nacientes. Sí, sí. De hecho, el mismo Bolívar acaba sus días, dicen que arrepentido, bueno, yo eso no tampoco no creo, no. Pero acaba sus días en la hacienda de un español que lo acoge, y dicen que sus últimas palabras fueron esa famosa frase de he arado sobre el mar, ¿no? Como diciendo, ¿de qué me ha servido yo lo que he hecho cuando yo quería crear una gran república aquí, y al final han aparecido un montón de estados que se están todos matando entre ellos, rompiendo, separándose, y esa es la historia. Sí. Y luego Bolívar, el comportamiento de Simón Bolívar durante la guerra no fue el de un gran estratega ni un gran humanista. Bolívar, que yo casi me atrevería a decir que fue casi un genocida. Sí, fue al estilo, yo que sé, jacobino de la Revolución Francesa, en el estilo ese. Efectivamente, o sea, él de hecho firmó el famoso decreto a muerte de los españoles. Sí. No sé si lo tienes por ahí en tu escrito. La parte final. Sí, es españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables, ¿no? Es decir, básicamente lo que viene a decir que los españoles tienen que demostrar que son patriotas y los americanos, ¿no? Al revés. Tienen que demostrar que no lo son, ¿no? Pero lo triste es que eso lo llevó a rajatabla. Sí. Y él ordenó la muerte de miles de españoles. Pues, por ejemplo, los prisioneros españoles, el caso de los prisioneros españoles que estaban en un fortín cárcel que estaba en La Guaira, habían más de 1000 españoles, había mujeres y niños, y él firma la orden de que se les mate a todos, y fue una auténtica barbaridad. O cuando ahora hablaremos de San Juan de Pasto, lo que hicieron los independentistas cuando entraron en la ciudad bajo la orden de Sucre, autorizado por Bolívar, y ya te digo, fue un auténtico, no lo voy a comparar con los genocidas del siglo XX. No, es distinto el aspecto, pero parecido. Se puede comparar con las barbaridades que se cometieron también durante la Revolución Francesa y en las guerras en las famosas guerras de la Vendée, ¿no? De hecho, la historia que vamos a hablar, ¿no? de tu libro, ¿no? Es muy parecido a la resistencia de los campesinos de la Vendée contra los revolucionarios de las ciudades, ¿no? Es muy parecido. Sí. Si tus oyentes no saben, podemos aclarar un poco lo que es la Vendée. La Vendée es la región de Francia que se mantuvo leal al rey y tuvo en jaque al gobierno republicano durante unos años, y fue una guerra terrible porque eran auténticas matanzas. O sea, las tropas republicanas arrasaban las poblaciones, mataban a todo el mundo, fusilaban a todo el que pillaran, y eran auténticas carnicerías. De hecho, en el blog tengo un artículo sobre, no el tema de la Vendée, sino sobre una cosa que es muy interesante, que es sobre los comisarios en misión, que era una cosa que inventó la Revolución Francesa, muy similar a
al comisario político que creó después la Unión Soviética para mover patrióticamente y revolucionariamente a los ejércitos, ¿no? Y tenía una figura que se llamaba los representantes en misión, que eran comisarios políticos, básicamente, de la Revolución Francesa. Y uno de ellos, en la Vendée, era el ejemplo culmen de la violencia y del odio, ¿no? Llegaba a fusilar a la gente con balas de cañón, o sea, sí, auténtica locura. Pues este hombre, sí. Este hombre de la región, la Vendée es una región de Francia, creo que es del sur de Francia. Fueron una auténtica, a un oyente leer sobre el tema, descubrió las auténticas barbaridades que se cometieron ahí. Pero bueno, yo... No, me lo digo porque es interesante que en su momento, ¿no? Estamos hablando de 1820, 30, 40, lo comparaban las dos guerras, la guerra revolucionaria francesa y la guerra revolucionaria bolivariana, ¿no? Por la violencia, por este terror, ¿no? De hecho, me acaba de llegar un libro hoy mismo, lo tengo en mis manos, que es El terror bolivariano, de Pablo de Victoria, seguro que te suena el historiador, es el que hizo lo de Blas de Lezo y todo esto, y se llama, el subtítulo es Guerra y genocidio contra España durante la independencia de Colombia y Venezuela en el siglo XIX. Es decir, ya empieza a haber autores, ¿no? Un poco que empiezan a intentar romper esa imagen de libertador buenista, perfecto, idealizado, y muestran un poco lo que había detrás de este hombre, que en el fondo tenía más casi de déspota, dictador, que de libertador, ¿no? No, es que él, Bolívar lo que quería verdaderamente es montar una dictadura. Él no se movía por sus intereses. Él no va a liberar ningún pueblo oprimido porque no había ningún pueblo oprimido. Todo esto es una creación posterior a la guerra, más que nada porque, claro, las nuevas repúblicas necesitaban un mito nacionalista en el que identificarse, de que aquí estábamos nosotros, llegaron los malos españoles de la península, nos arrebataron nuestra libertad. Claro. Ese es el ideario que hoy se vende todavía en Hispanoamérica, salvo ya algunos autores como tú estás citando, Pablo Victoria, y otros muchos que iremos hablando de ellos a lo largo del programa, que van diciendo que esto nada, que este señor no era ningún humanista ni buenista, ni le movía el interés de redención de ningún pueblo oprimido. Él se movía por sus propios intereses, que quería imponer una dictadura y bueno, cometió auténticas atrocidades contra todo aquel que no siguió sus pautas, y además luego pues eso no fue un gran soldado ni un gran estratega. Las batallas las ganaron más algunos de sus oficiales que eran militares de carrera que él, porque él al fin de cuentas ni era militar de carrera. Sí, que seguro que se olvidaron sus nombres en algún caso o que no tienen estatus ni en Venezuela. Pero aparte que como he comentado, cuando las cosas se les ponían mal, cuando se enfrentó, por ejemplo, en Venezuela a Tomás Boves, o aquí cuando hablaremos de Agualongo, cuando pierden algún enfrentamiento, lo primero que hace es salir por patas, ¿no? Porque es como se dice vulgarmente aquí en España, ¿no? Sí. Salir a la carrera, ¿verdad? Que esa imagen que alguien vea alguna película o algo, una serie, un cuadro de Bolívar al frente de sus tropas, eso nunca se produjo. Eso no es cierto. Bolívar siempre estaba en la retaguardia y viéndolas venir, y si la cosa se complicaba, salía corriendo. Entonces, pues bueno, si quieres, pues podemos empezar ya a hablar un poco de cómo era la guerra. La de San Juan de Pasto, de la ciudad que tú has citado, de Agualongo, y que tus oyentes, pues bueno, que vean que fue una auténtica guerra civil. Ahí yo cito ahí algún autor. Por ejemplo, en tu libro tienes una cita de Joaquín Posada que dice lo siguiente: he dicho poblaciones hostiles porque es preciso se sepa que la independencia fue impopular en la generalidad de los habitantes, que las clases elevadas fueron las que hicieron la revolución, que los ejércitos españoles se componían de 4/5 partes de los hijos del país, que los indios en general fueron tenaces defensores del gobierno del rey, como que presentían que tributarios eran más felices que lo que serían como ciudadanos de la República. Es decir, los probes sabían lo que les venía encima. Eso está escrito en 1881. Sí. O sea, que no es algo de un historiador, como puede ser que claro, como el que está aquí José Enrique hablando, o el internado. Claro. Eso está escrito en 1881 por Joaquín Posada Gutiérrez.
para que Sí. tus oyentes creo que es importante que lo sepan. Entonces, bueno, hemos dicho bueno, que vamos a comentar un poco lo que la de San Juan de Pasto, que es una ciudad del sur de Colombia, y San Juan de Pasto además es un ejemplo de lo que hemos hablado antes, de que la población, principalmente indígenas y mulatos, era libre. Sí, Y sí. bueno, en mi libro tengo datos Unas citas, sí, sí, sí. de Aquí Álvaro Pablo Ortiz. voy a leer yo tu libro un poco ahí, los datos. De los aproximadamente 26.773 habitantes de los que hoy conocemos como el departamento de Nariño, el 37,6% de la población eran blancos, el 58,2% eran indígenas, el 3,4% eran mestizos y mulatos, y solo el 0,6% eran esclavos. Es decir, aquí vemos un poco datos demográficos, ¿no?, de esta región. Y como comentabas tú anteriormente. Pero es lo que te he comentado antes, solamente el 0,6% de Sí, sí. 26.773 habitantes eran esclavos. Ujú. O sea, y estamos hablando de una población donde el mismo dato que nos da Álvaro Pablo Ortiz, que es otro historiador sudamericano, el 58,2% eran indígenas, o sea, que eran libres, eran personas libres, que Sí, los sí. que se ponen de parte de España, ¿eh? Que no Yo es... creo que no es moco de pavo, incluso por el sitio en el que está, ¿no? Porque, a ver, no está en la costa, San Juan de Pasto, no es una zona, digamos, influenciada por una presencia militar cercana española, una fortaleza, ¿no? Está a mitad del campo, ¿no? Sí, 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 es una ciudad que está metida un poco en las montañas Ujú. y ellos vivían pues de una forma tradicional, llevan viviendo así varios siglos y nunca habían vivían pues felices su forma de vida, Sí, se dedicarían algunos a la ganadería, a la agricultura, a los telares, sí. era un modo, era totalmente un modo tradicional que no necesitaban otra cosa para ser felices, no querías que le trajeran la Sí, revolución, sí. ni ellos, De hecho, claro, decían, ellos se preguntaban, ¿no? Es una pregunta que yo me haría también, ¿no? La pregunta lógica de los pastusos de aquellos días debió ser: ¿independizarnos? ¿De qué? ¿Cambiar de estilo de vida? ¿Abandonar nuestra tranquilidad por una independencia incierta? ¿Por qué independizarnos de un imperio? ¿A cambio de qué? Ya las tropas republicanas habían dado muestras de su crueldad. Los asesinatos corrían de boca en boca y la nueva clase dirigente había dado indicios de lo que sería el nuevo gobierno. Esto lo dijo Pablo Emilio Obando Acosta, que no tiene pinta tampoco de ser un escritor. no, no. De- Casi todos los autores que yo cito en mi libro, ¿Mm? no sé si llego a citar algún español, yo creo que no. Si ¿Mm? cito algo, a lo mejor es de Madariaga, pero alguna frase corta. Que todos los que cito son sudamericanos ¿Mm? y algunos vivieron los hechos de los que vamos a hablar. Es decir, Sí, ellos lo que hacen son oficiales de independentistas que cuentan en sus memorias qué pasó allí, qué es lo que ocurrió en esta guerra, bueno, concretamente en la ciudad de San Juan de Pasto, ¿Mm? y de las auténticas, pues, atrocidades que se cometieron contra los pastusos, ¿no? Sí, Como, pues, barbaridades y, bueno, auténticas sí, sí. salvajadas, ¿no? Por ejemplo, en la historia tremenda de la independencia de América no hay hechos de mayor crueldad que los que se ejecutaron contra los vencidos pastusos. Destierros en masa al Perú, a Guayaquil, a Cuenca, contribuciones forzosas, reclusión de mujeres, requisa de caballos, ejecuciones secretas, lanzando a los abismos del río Guaitara, amarrados por parejas a las víctimas, despojados de bienes, redadas de hombres para formar batallones. Y esas bárbaras represiones tuvieron que soportarlas todos, los hombres del pueblo, los nobles, los clérigos y los labriegos, los indios, los mestizos y los blancos. Este es un texto también de Isidoro Medina Patiño, otro autor que nos refleja un poco desde el momento histórico, ¿no? De que poco después, cómo había sido la represión, ¿no? Sí, Que, sí, que, que esta sería posterior, entiendo, a la negativa de unirse al claro. movimiento. Bueno, bueno, también yo en mi libro, si tú lo tienes por ahí, o lo podrás, alguna carta de Bolívar que yo cito Sí, en mi sí. libro, la que le escribe Eh, al general Santander el 21 de octubre de 1825, si la tienes es por ahí que, por leer, eso sí, sí, lo escribe
Puño y letra de Bolívar, ¿eh? De Bolívar, del Libertador. Los pastusos deben ser aniquilados y sus mujeres e hijos transportados a otra parte, dando aquel país a una colonia militar. De otro modo, Colombia se acordará de los pastusos cuando haya el menor alboroto, aun cuando sea de aquí a 100 años, porque jamás se olvidarán de nuestros estragos, aunque demasiado merecidos. Pasto es la puerta del sur, y si no la tenemos expedita, estaremos siempre cortados. Por consiguiente, es de necesidad que no haya un solo enemigo nuestro en esta garganta. Mira, básicamente esto es lo que diríamos ahora mismo una limpieza étnica completa. Sí, sí, totalmente, ¿eh? Eso es puño y letra de Bolívar. ¿Eh? ¿De acuerdo? Que quede bien claro que no lo digo yo. Y no lo dice un escritor, es una carta de Simón Bolívar transcrita. Una cosina que ahora voy a hablar un poco a los oyentes y explicar un poco la importancia de San Juan de Pasto, ¿no? Está en la actual frontera entre Colombia y Ecuador, más o menos, ¿no? Un poco cerca, al sur, ¿no? Cerca de Ecuador, pero ya en su época, ¿no? Tenía gran importancia porque era lo que acaba de decir aquí Simón Bolívar, ¿no? La garganta, ¿no? Y el paso, ¿no? Al sur. Era la ruta comercial entre Popayán, Quito y Lima. Y después también hay una frase que habla un poco del valor militar de esta Puerta del Sur. En aquella irreductible y brava Vendette sudamericana, surcada por los ríos Guaitara y Juanambú, entre los que se levanta el inmenso y barrancoso contruncado del volcán de Pasto, habían sucumbido durante varios años los ejércitos invasores. Contra estas formidables barreras y contra la fuerza moral de los pastusos, que combatían a los patriotas como herejes y defendían contra ellos su fe y sus hogares, se habían estrellado los arrestos de los caudillos revolucionarios. Esta es una frase de Carlos Navarro Lamarca en su libro Historia General de América. O sea, aquí habla también un poco eso de la Vendée sudamericana que vamos a hablar, y también habla un poco de la descripción de la geografía, ¿no? Una zona montañosa, barrancos, ríos, que es, claro, eso es genial para un tipo de guerra, ¿no? Que es la guerra de guerrillas, ¿no? La guerra de guerrillas, efectivamente. Es una zona que facilita mucho la guerra de guerrillas, que es lo que va a utilizar nuestro protagonista cuando empieza ya a coger fama, porque al principio él se alista en el ejército y no es nadie todavía. Él va a alistar en el ejército cuando se llaman a filas y va él poco ascendiendo por los hechos de armas o porque va cayendo oficial y se necesitan gente que vaya haciendo mando, y él va ascendiendo, Agustín Agualongo. Sí. Entonces, y vamos a hablar de Agustín Agualongo Cisneros, ¿no? Es el protagonista de tu libro, La lealtad olvidada. ¿Vale? Que ya pondré yo el enlace, como siempre, para que si alguien quiere disfrutar de tu libro. La lealtad olvidada. Agustín Agualongo, que es el protagonista, y la ciudad de Pasto, que es el escenario, pero importante, es también la protagonista, porque la resistencia de Agualongo es gracias a los pastusos, ¿no? Sí, claro. Lo que ocurre es que, cuando en la guerra empieza, lo primero se produce en América es que llegan las noticias de la invasión de Napoleón en la península, en España, ¿no? Sí, claro. Entonces, en España sabemos todos que se forman las famosas juntas de defensa, y en América pues hacen lo mismo, se empiezan a formar una serie de juntas que juran la lealtad al rey, juran la lealtad a España, que estarán en contra de todo gobierno que haya impuesto por los franceses, etcétera, etcétera. Y ahí, pues, se debieron de esta junta entrar alguna idea revolucionaria o alguna idea justo, sí. De la masonería o algo, porque, bueno, en Quito, que es la capital o la cabeza de distrito de quien dependía San Juan de Pasto, pues se forma una junta también de defensa que juran lealtad al rey y demás, y escriben cartas pues a las distintas ciudades que están dentro de esta cabeza de distrito que era Quito. Una de estas ciudades es San Juan de Pasto, y le escribe una carta pues pidiéndole que leales al rey, leales a España, pero ya de forma subterfugia, ¿no? Ahí si se lee entre líneas en la carta, que no la vamos a leer entera porque, bueno, en el libro está. Hay una frase así, ¿no? Que es lo que creo que dirás tú, la elevación a lo que llevaríamos en el evento de una total independencia, ¿no? Efectivamente. Hay una frase que hay que leer entre líneas, que parece, porque no, ellos van diciendo lealtad, lo van empleando todo el rato esa palabra de leales al rey, a España, no con nada de francés y demás.
Pero claro, te dejan caer aquí esto de la elevación a que la llevaríamos, es decir, la Junta, en el evento de una total independencia. Sí, ¿no? que sería como, la Junta sería como el órgano de Diciendo, bueno, desconexión. El principio de si la desconexión. cosa se pone mal, pues podemos irnos ya para la Eso. independencia. ¿no? Sí. Y esto sí, dime. Esta junta la transformamos en una especie de gobierno ejecutivo que llevaría consigo. Sí, es un proceso de desconexión. Sí. Efectivamente. Y esto en San Juan de Pasto cae como una auténtica bomba, ¿no? Esto es ellos se dan cuenta de lo que está diciendo la carta de verdad y claro, se oponen completamente porque ellos ven que esto es una traición a España y al rey y que por ahí no van a pasar, ¿no? No Claro. tragan. Por ejemplo, Entonces, en eso que estás diciendo un poco de los pastusos, ¿no? De esa que va de su fidelidad al rey. Es interesante esta frase, ¿no? Que está en tu libro. El mismo Agualongo y sus lugartenientes tenían por vía de la fe y la lealtad absolutamente claro el concepto del honor. Bajo estos parámetros está la explicación de su negativa radical a rechazar los permanentes ofrecimientos que la alta oficialidad de Bolívar les hacía, a condición de cesar su lucha de guerrillas. Bueno, esto es un poco posterior, ¿no? Pero sí que habla un poco de ese fundamento, ¿no? De esta resistencia de los pastusos, que es la fe, ¿no? Y la defensa de la fe, porque entiendo que concebían también estas ideas revolucionarias como un poco en contra del catolicismo, ¿no? claro, ellos tenían el ideario, ese concepto del honor que siempre, pues, sobre todo, aparece en la España de después de la Reconquista empiezan bueno que tanto se nos describe en la literatura del siglo de oro, ¿no? Ese concepto tradicional y de ver al rey como casi como, claro, el rey era que después de Dios estaba el rey, ¿no? Sí. Tradicional al rey era como casi como tradicional, era tradicional a Dios y tradicional a la religión. Y tenían ese ideario, ¿no? Bueno, ese texto que tú has leído, pues ahí al final hay una frase de una de las Sí. respuestas que da Agualongo. Sí, no lucho por títulos, sino por un solo ideal. Juré defender al rey de España y lo haré hasta la muerte, ¿no? Esto es, digamos, el Esto es de resumen de Agualongo, su... De Agualongo, sí, esto es el resumen de su ese honor. es el resumen de su ideario, ¿no? Sí. Entonces, si quieres entramos en este, bueno, lo que estamos hablando, que lo que ocurre que se produce esta carta, los de San Juan de Pasto se lo dicen a- al gobernador español, que es un realista, que también y él le da las gracias por defender la causa de España. Y bueno, se empiezan a formar ya ellos, los pastusos, que son los ciudadanos de San Juan de Pasto, Sí. empiezan ya se dan cuenta de que piden ayuda al gobernador y al virrey que le mandes tropas porque temen que las autoridades de Quito le manden allí las tropas, que es lo que van a hacer. Van a mandar tropas allí para someter a los pastusos que se niegan a apuntarse a ese ideario de que, bueno, como España está invadida, pues nos hacemos independientes. Sí. Y entonces, es aquí, bueno, Agualongo, si quieres hablar un poquito antes de ¿De quién es, definir no? O sea, ¿quién es? de Porque es quién es. importante, yo creo que hay que destacar en el caso de Agualongo, ¿no? ¿Quién es? Porque podemos estar pensando que es un peninsular, podemos estar pensando que es un descendiente de un peninsular que acaba de llegar, es decir, una generación, o incluso alguno podría estar pensando que es un criollo, ¿no? De las élites, pero no. Cuando voy a decir una descripción, ¿no? Para que veamos un poco quién es, que es la que da en el alistamiento a la compañía, a tercera compañía de milicias, que vamos a hablar de ella, ¿no? De milicias del rey, que es esta unidad que se van creando, que acabamos de decir que se van creando en el pueblo de Pasto. Esta es la descripción. Agualongo era de baja estatura, pues solo medía 1,40 m. Tenía pelo y cejas negras, ojos pardos, nariz regular, poca barba y una mancha como carete debajo de los ojos. Era casi abultado, tenía color prieto y bastante abultado el labio superior. Esas características y su apellido es de origen español lo clasificaban como mestizo. Es decir, era un mestizo, era Sí, uno de los miles de mestizos, ¿no? posiblemente era mestizo, no está totalmente confirmado si era indio puro, de sangre puro, o era mestizo, pero posiblemente se cree que era mestizo porque como en la partida de nacimiento que se conserva la partida de nacimiento en el libro de registro que está allí en San Juan de Pasto, dice que era hijo de indio, criollo y de una mujer montañesa. De la mujer montañesa Sí. no especifica que fuera india, luego es lo que hace pensar que la madre no era blanca.
no era, blanca me refiero que no era nativa, vamos. Sí, pero el montañés a qué se refería, como aquí, ¿no? Que un montañés que vive en la montaña. Montañese debía ser una mujer, pues eso, del campo, de la zona allí de San Juan, pero claro, evidentemente del pueblo llano completamente. Sí, el padre que era Manuel Agualongo, ¿no? ¿Perdona? El padre Manuel Agualongo y la madre era Gregoria Cisneros Almeida. Sí, ¿Esos son los datos que tienes tú? Porque yo estoy... Sí. Él se llama Agualongo Cisneros. Lo digo porque Cisneros sí que es un apellido, bueno, y Almeida parece bastante... Claro, por eso te digo que es lo que a los historiadores y a los autores le hacen pensar que él era mestizo, que la madre no era nativa, o por lo menos debía ser de origen más peninsular, de ascendencia más peninsular, que tendría sangre nativa, pero no era como el padre tan claro, que especifica bien que es hijo, su padre era indio criollo, eso lo dice la partida de nacimiento. Sí. Y bueno, él nace el 25 de agosto de 1780, y lo curioso es que cuando esa descripción que tú has leído, así se le describe cuando él se alista, cuando se llama en San Juan a la gente a alistarse, y él se alista, hacen esa descripción de él, y él dice que es pintor al óleo, es decir, en un monasterio que hay ahí en San Juan, me parece que se conserva un cuadro que no está firmado, pero según las monjas, dicen que ese cuadro el autor es Agustín de Agualongo. Luego, si él pintaba al óleo, independientemente de que este cuadro sea suyo o no, nos hace sospechar de que él sí tenía algunos estudios. No era un analfabeto o iletrado, no. Él tenía algún nivel de estudio, porque para dedicarse a la pintura al óleo, intentar vivir mejor de ello, que no lo sé. Simplemente se hace sospechar de que tenía algo de estudio, o sea que o su padre se lo pudo pagar, o si trabajaban para alguien, el dueño, la persona para la que trabajaba le permitió estudiar, pero se cree que algo de estudios debía tener. ¿No? Porque cuando él se alista, dicen que es que también se conserva esta orden de alistamiento. Él dice que es divorciado, que es otro un poco de controversia, porque claro, en aquella época lo del divorcio no era como hoy. No, ya. Hace sospechar a los autores también que él posiblemente había obtenido la nulidad eclesiástica. No se sabe por qué, eso sí que no lo sabemos, y se sabe el nombre también de la mujer, y que tuvo una hija. Sí, pero María Jacinta Agualongo, la hija, ¿no? Efectivamente, pero no se sabe nada si él mantuvo relación con la hija, ni qué fue después de la hija, ni nada. Él se alista como simple soldado, ¿no? Y entonces, pues bueno, en las milicias, y después de lo que hemos dicho antes, que Quito va a mandar tropas para someter a Pasto, pues es cuando se va a producir un enfrentamiento con estas tropas que vienen, estas milicias de San Juan de Pasto, que se produce en la zona de Funes, sobre 1800, creo que era 1810, si no me falla la memoria. 10-11, sí. De 1810. Del 10, porque el 11 sí. 1810. Y los autores creen que posiblemente hay un enfrentamiento bélico, ganan los pastusos, y posiblemente casi todos los autores dicen que este fue el primer enfrentamiento bélico de la guerra de emancipación o de independencia de la América Española. De hecho, hay una cosa, José, que en el libro de Simón Bolívar, hay una casa aquí, que sale en la foto, que vista exterior de la casa del español Llorente, donde se produjo la reyerta por un florero y se originó la independencia de Nueva Granada en 1810. Yo no había visto nunca. ¿Te suena a ti? De que el casus belli o el comienzo fue una pelea por un florero. Bueno, debe haber historias múltiples. Debe ser, sí, a lo mejor fue, bueno, sí, a lo mejor una chorrada como, bueno, sí, es una chorrada grandísima, pero a veces esas chorradas son eso, la gota, ¿no? Hay algunas separaciones. Bueno, el Bolívar lo que quiere es crear la Gran Colombia, y luego sabemos que la Gran Colombia se rompe en Venezuela, Colombia, y bueno, Ecuador es un capricho de un general que va a salir aquí, hablamos de Flores, que se llama Flores, que es luego presidente de Ecuador, que es el que quiere para ser presidente. Bueno, presidente. Fíjate, el que acabo de comentar que tenía estos señores, que este tal Flores, cuando separa Ecuador de la Gran Colombia, la primera idea que tiene es traerse a un infante
de la Casa Real Española, de los Borbones, y ponerlo como rey de Ecuador. O sea, Bueno, pero en México pasó también, ¿eh? En México también tuvieron algo de en eso. México pasó 3 cuartos hasta que El emperador llegó. se pone el propio, el que había Sí. bueno, que no había ganado la guerra los independentistas, había ganado los realistas. Lo que pasa es que se pasan al bando independentista porque en España llega el trino liberal. Claro, justo, sí. Y se produce allí, y Agustín Iturbide, que había luchado del lado de los realistas, se pasa a los independentistas y se autoproclama prácticamente Emperador. el emperador de México, es Sí, Agustín sí. I de México, ¿no? Bueno, que eso es otra historia, ¿no? Sí, sí, pero bueno, pero no, yo decía eso porque era interesante que sí, que la primera acción bélica fue esta ¿no? cerca de Sí, San Juan Pasto. de Pasto, o sea, Sí, la pero línea de que había San un casus belli, ¿no? Que yo lo acabo de ver y me parecía tan surgenial. Por un florero, pero bueno, puede ser, sí. Como la famosa aquella guerra del fútbol que dicen que fue por un partido de fútbol, cuando realmente no fue por el partido de fútbol, pero sí que a veces hay cositas, ¿no? Gotitas hay. Entonces tenemos ya 1810. Es importante que veamos cifras, datos, ¿no? Sí, porque 1810. se ha producido el primer enfrentamiento y bueno, pues el gobierno de Quito, que es pro-republicano ya, y ya prácticamente empiezan ya los primeros conatos de declaraciones, sobre todo vemos que la Junta la formaban las clases dirigentes. Vamos, Mm. para que veamos que no era el pueblo llano el que se levantaba. El pueblo llano que era San Juan de Pasto quieren seguir siendo españoles y Y controlar el con sus rey. vacas y con sus corderos. Y bueno, pues empiezan a mandar allí tropas Mm. a intentar someter a Pasto. Y bueno, pues hay algunos así curiosos, como uno de los que llega allí, pues mandando a las tropas independentistas, es un tal Macaulay, no sé si se lee así, o Macaulay o Macaulay, que Macaulay, ¿no? es Sí, no sé, sí, un tío que es un mercenario estadounidense Mm. que, bueno, pues es idealista, que se cree que fueron allí a defender no sé qué causa oprimida. Bueno, a Y, ver, tú sabes que justo enfrente a ver, yo cuando estuve en Washington me dolía el corazón. Justo enfrente de la Casa Blanca, en la puerta de entrada, está la estatua de Simón Bolívar. pues sí, sí, pues sí, ya te digo que Simón Bolívar que se ha vendido muy bien. O sea, la Sí, sí. historia, los historiadores han vendido muy bien. Bueno, a fin de cuentas consiguió la independencia de un montón de estados en Sudamérica en los que la población, la mayoría, ya no quería ser independiente. Él Mm. tampoco buscaba que nacieran un montón de estados, sino que es lo que quería crear una única república en Sudamérica. Y bueno, todo lo que intenta, y que es lo que quería hacer el dictador de esa república, y todo le sale el tiro por la culata, sabe romper con España y que todas las crisis que entran posteriores, crisis económicas, guerras civiles, hambruna, todo eso que viene después, porque desaparece la moneda española, desaparecen las exportaciones, Sí, la claro. influencia aquí, mete mucho aquí los dedos, Inglaterra que se quería o quería que se abrieran los puertos de América a sus productos, pues todo eso es lo que ha conseguido este señor, que bueno, que fue en realidad no fue, y que se comportó como un genocida, ya lo hemos dicho antes, Sí, sí. que bueno, no es no como un genocida del siglo XX, como el loco de Hitler o cosas así, Sí, pero sí. a fin de cuentas mandó fusilar y asesinar y matar a muchísima gente. Y aquí en San Juan, ahora veremos lo que va a ocurrir un año Mm. que pone los pelos de punta. Y ¿No? el Macaulay fue de los primeros, ¿no? Y. Sí, primero llega un tal Caicedo, que bueno, que también lo derrotan y cae prisionero, con Mm. unas pocas tropas. Cuando hablamos de tropas aquí estamos hablando de unas centenares, centenares Claro, claro, es lo que me imagino yo, sí, sí. soldados y una 200, 300 vecinos de San Juan con los que estaban en la milicia, ¿eh? No está, cuando hablemos de tropas, que no piensen tus oyentes que estamos hablando de ejércitos de 15.000 o 20.000 hombres. No, no, Eso claro, claro, claro. ni de lejos, ¿no? Claro, un Y batallón de los de los batallones reales, ¿no? De los peninsulares, eran 300 soldados. Y sí, era sí, claro, claro, por eso, que era un batallón. eran pequeños, vamos, Sí, y algunos se comportaron bastante heroicamente, ¿eh? Por ejemplo, te digo, bueno, haciendo un paréntesis que siempre nos perdemos, ¿no? En la sí, sí. batalla de Carabobo, que no tiene nada que ver con esta historia, yo invito a tus oyentes yo tengo un artículo escrito en la revista Ejército sobre el Mm, batallón de Valencé, el comportamiento heroico del batallón que se llamaba Valencé. mm, Y también otra gesta heroica fue en la resistencia que hasta el último hombre que hizo el batallón Burgos en la mm. batalla de Boyacá, ¿no? Que fue machacado por la metralla de la artillería.
Y son cosas episodios prácticamente desconocidos, pero que merecen la pena que se hable de ellos. Y citar, aunque sea un paréntesis, es importante porque la mayor parte de la gente no sabemos nada. Es decir, las guerras peninsulares, las guerras estas de independencia o de emancipación, no sabemos absolutamente nada en España. Sabemos que hubo un Bolívar que parece el bueno en los libros, de historia de nuestros colegios parece que es el bueno, porque nos libera del pueblo oprimido, ¿no? Y realmente no sabemos nada. Y, por ejemplo, yo creo que de los españoles de a pie, si les hablo de Morillo, ¿no? ¿Cuántos lo conocen? Poquísimo. A Morillo, que era el jefe, digamos, el general en jefe, ¿no? El capitán que general levantaba la de la fuerza defensa. expedicionaria española, Claro, que claro. de hecho casi vence, o prácticamente vence a Sí, Bolívar. sí. Bolívar tiene que firmar con él un alto el fuego y después cuando ya Morillo se vuelve para España, Mm, Bolívar no respeta el alto el fuego y sigue la guerra. sí, sí. Pero Y, bueno, pero y Morillo Morillo, va a salir por aquí, porque sí que hay algún contacto, ¿no? Con Morillo sí, después. Morillo intenta Sí, contactar con San Juan con las tropas, pero bueno, no lo consigue. sí. Ya sé, porque ya bueno, Bolívar ya firma ese amnisticio o tregua alto el fuego y él vuelve para España. Bueno, yo creo que también Morillo se dio cuenta de que con las tropas que llevaba, que Es imposible. muchísimos murieron de enfermedades y Sí, sí. del clima. Es que la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, que causaba verdaderos estragos Sí, entre sí. los peninsulares. Y lo fantástico, ahora sí que voy a hacer yo una interrupción, José, y los oyentes si quieren que me maten. Yo de Morillo, es que es admirable su carrera. Si no me recuerdo mal, infante de marina, o sea, era marinero. Y como se quedó sin barco, se metió en infantería, de soldado raso. Y llegó a ser después, en las guerras de independencia de España, ¿no? La batalla, una muy famosa en Pontevedra, en el puente de no sé dónde, de Pontevedra, ascendió y llegó con unas unidades de voluntarios de Extremadura a ser general. Y después de general le nombraron el capitán general de América. O sea, un tío que era soldado raso, Sí, sí, sí. Bueno, aquí en la de expedición familia humilde, casi analfabeto. en la expedición de Morillo estaba Espartero, creo que era teniente, y estuvo preso, Espartero Mm, estuvo preso, fue hecho prisionero en esta guerra, de la guerra de allí de Independencia de América, sí, sí, y lo soltaron a los pocos años y entonces se volvió a España, pero estuvo allí luchando, Espartero, en la guerra sí, sí. de América. Más Bueno, interesante y todavía. entonces, Entonces sí, tenemos ahí, ¿no? digo, A Caicedo y a Macaulay, que sí, lo intentaron, pero nada, ¿no? no, no, además caen prisioneros. Bueno, hay un acuerdo que no respeta a Macaulay, el tal Macaulay que era estadounidense, porque a Caicedo que había quedado prisionero, los pastusos dicen que si lo sueltan, si luego se van, pero Macaulay dice que no, pues se envalentona y dice, bueno, si esto me han soltado a Caicedo, que había ido en otra expedición anterior con unos pocos centenares de hombres y ha sido derrotado. Si él cree que estos se me han soltado a Caicedo, que estos no van a resistir, estos se les nota que están débiles y están acobardados, ataca allí a los pastusos, pero Macaulay, le pegan un Mm. repaso al Macaulay, lo vuelven a coger prisionero a él y a Caicedo y lo fusilan, ¿no? Los juzgan y lo fusilan, pues claro, porque para los pastusos estos dos eran traidores a España, ¿verdad? Que Sí, ya sí. De hecho, no había... tuvieron un juicio, ¿no? Y un tal Toribio Montes, presidente de la Real Audiencia de Quito, es el que los condena a muerte a él, a Caicedo, y 16 soldados, digamos, republicanos, patriotas, como los llaman ellos. Es interesante que aquí habla de la Real Audiencia de Quito, es decir, que Pasto, ¿no? Absorbió los derechos del virreinato como los legales, ¿no? Es decir, Sí, no, aunque... pero es que en Quito, Mm, cuando se producen estas derrotas de las tropas, Quito va a ir cambiando de mano. Va a ir unos mm, periodos que van a ser republicanos, cuando la campaña va bien para ellos, cuando la campaña va bien para los realistas, Quito cae alguna vez en manos realistas, sí, pero sí. claro, es que no que me quiero extender No, era así muy porque si complejo, no, sí, sí, sí. si no no vamos a Sí, acabar. sí. Y por eso parece que hay órdenes desde Quito, una Mm. vez defendiendo a los de Pasto, Ah, porque vale, están vale, 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 porque perfecto, sí. Quito ha caído en manos realistas y Mm. otras veces son órdenes contra San Juan de Pasto porque ha vuelto a pasar a manos Ah, vale, republicanas. vale, vale. No es Va que eso hubiese cambiando, eso va trasladado, cambiando. vale, vale. No es que se Y trasladó por de la eso, radio audiencia de Quito, vale, vale. claro, Vale. por eso no, es que no quiero tampoco extendernos Sí, mucho sí, porque si no, sí. nos perdemos. Entonces Y llegó otro general, ¿no? Digamos, mandan a un tal Antonio Nariño. Nariño,
efectivamente. En San Juan de Pasto, el gobernador que se llama Montes ha enviado un general que es Aymerich, Melchor Aymerich, un mariscal español, bueno, vamos, con 500 hombres no llegaban, que sumando a los de San Juan, pues habría unos 1000, 1100, 1200 hombres, ¿no? Y aquí ya, en esta tropa que es de San Juan de Pasto, que toma el mando Aymerich, y ya está Gualongo como sargento, ya ha ascendido como sargento por sus destacadas actuaciones en combate y demás, él va ascendiendo poco a poco. Y bueno, pues otra vez aparecen hay enfrentamientos con este de Nariño, que también al principio, cuando él ataca a San Juan de Pasto, el tal Nariño, y entra en San Juan de Pasto, parece que está ganando la batalla hasta que una bala mata al caballo, es derribado del caballo, sus tropas creen que ha sido muerto y huyen. Cuando ven que ha caído Nariño, que es el general, huyen y ganan otra vez los pastusos. Pero Nariño al principio se escapa, se esconde durante unos días en la montaña, pero no tiene comida ni hambre y acaba entregándose a los pastusos. Y creo que Nariño incluso llegó a fue enviado a España prisionero y demás. De hecho, hoy en día el departamento al que pertenece en Colombia, el presente, San Juan de Pasto, es el departamento de Nariño. Tiene el nombre de tiene el nombre de él, ¿no? De este general. En la época que se llamaba el ejército, el de Cundinamarca, algo así. El ejército, perdón, el de independentista. El del Nariño, tropas de Cundinamarca se llamaba. Cundinamarca, sí, es de la región y de otras ciudades van reuniendo. Es que no hay tropas de un solo. Los independentistas les pasa un poco como a los realistas, tenían que reclutar a gente. Y en la mayoría de los casos, ellos tenían que utilizar más la leva forzosa que los realistas. A los realistas, cuando pedían voluntarios, salían muchos voluntarios alistándose en el ejército, mientras que los independentistas tuvieron que emplear bastante la recluta forzosa porque no encontraban. Ya te digo, si es que el pueblo llano en su mayoría no quería la guerra. No quería la guerra, pero esto no vamos a ir citando todo lo que aparece en mi libro. Pero ya te digo, los mismos altos oficiales independentistas generales lo van diciendo. Es que no el pueblo no quiere, nos estamos enfrentando a criollos. El pueblo no quiere esta historia. Ellos lo reconocen. O sea, que no es que es una deducción a la que yo he llegado. Eso se puede encontrar en la memoria de algunos de estos generales menos conocidos, como Bando o como otros generales independentistas, que escribieron sus memorias después de la guerra y lo dicen, que el pueblo ya no quería esta guerra. Una pregunta, que ahora viendo esto de Cundinamarca por internet, es que esto no lo sabía yo, que se fueron como creando como pequeñas repúblicas independientes, estados libres, algo así, porque esto No, de Cundinamarca... era una especie de evolución bueno, de lo que habían sido las juntas aquellas, Sí. que decían que apoyaban a España y luego al final pues se convirtieron en células revolucionarias, por decirlo de alguna manera, empleando terminología más reciente, ¿no? Y era eso, o sea, cuando una de estas células veía que sus zonas de influencia había alguna que era realista, pues hacia allí que iban, hacían reclutas, formaban un pequeño ejército entre los pocos voluntarios que había y los que obligaban y allá mandaban contra esta ciudad, en este caso fue San Juan de Pasto o cualquier región, para hacer limpieza. Claro, ellos tenían que ir ensanchando sus esferas de influencia de poder y quitándose a los realistas del medio, porque claro, era un foco de tensión y de lógico, en un momento dado. Sí, yo creo que claro, se fueron como las juntas tomando poder, considerándose como una especie de estados libres que después se unirían en un gran estado. Acuérdate que es parecido a lo que hablamos en aquello de Texas, cuando se independizó Texas, que hacía una constitución para después unirse a los estados mexicanos. Podría ser algo parecido el fenómeno que está pasando. Sí, era algo así. O sea, ellos declaraban, bueno, aquí nos declaramos un poco, nos vamos a hacer independientes, todavía no sabemos, es que a lo mejor parecía, te lees algunas proclamas y no sabes exactamente qué es lo que querían, ¿no? ¿no? Porque claro, lo único que tenía un poco la idea de lo que quería era, quizás eran Bolívar y sus más allegados, pues eso, que querían una gran república, por lo menos la parte norte de Sudamérica, aunque luego Argentina quedara, o lo que luego fue Argentina, que era el Reinato de La Plata,
pues quedar un poco, les pillaba un poco más lejos. Pero bueno, pero a fin de cuentas, el principal libertador o considerado como uno de los principales libertadores de esa zona fue luego el general San Martín, Sí, sí. ¿no? O sea que, pero vamos, yo a veces creería un poco que no sé si es que la independencia del virreinato o cosas así, pero es que en el Perú, por ejemplo, el Perú o la zona sobre todo la zona de donde estaba la capital y demás, era realista. O sea, no Sí, quería, sí. no quería No, y de hecho fueron invadidos. Incluso por y mal, bueno, me parece, hubo ahí un fenómeno ahí. Una cosina, este Nariño, habías dicho que venía, ¿no? Con la aureola de triunfador, ¿no? Y de intentar él tomar pastos. No lo logró tampoco, ¿no? ¿O sí? no, ya te he dicho, este fue derribado, el que él va a ganar, era al No, frente, pero estaba que al no frente. llegó ni a acercarse a Pasto, ¿no? O sea, no. No, este sí llega a entrar un poco en Pasto y es dentro de Pasto, al principio parece que va ganando, es cuando le pegan el que te comentaba que le pegan el tiro al caballo. Al Vale, caer vale, del sí. caballo, sus tropas ven que ha caído, creen que ha muerto al caer del caballo y entonces las tropas, pues claro, sin jefe y muchos eran de leva forzosos y demás, se dan la media vuelta y salen corriendo. Y yo, Sí, aquí que pinto yo. Y mientras que los otros están defendiendo su casa, que estaban defendiendo su barrio. No era sí, lo sí. mismo, ¿no? Y bueno, pues igual luego cae prisionero, de lo que te comentaba, estuvo en España, pues bueno, es una historia también un tanto larga. Aquí ves también Agualongo también ya participa y aparece otra figura que que luego será compañero de Agualongo, que es Estanislao Merchancano, que es un español peninsular, que también, bueno, evidentemente realista. Sí, Bueno, evidentemente, hay algunos peninsulares que lucharon por los independentistas, ¿eh? sí, sí, O sea, siempre hay alguno. Sí, no todo fue de color de rosa. sí. Y bueno, aquí cuando derrotan a Nariño es cuando le llega, en 1816, cuando llega lo que tú has comentado antes, la proclama del general Morillo, que ya está en América y está luchando contra los independentistas y va ganando la guerra, dándole las gracias por lo que está haciendo San Juan de Pasto, por mantener la lealtad a España y demás. Ya llevan Y 6 años cuando esa carta de sí, resistencia, sí, está en 1816. 1816, estamos Ya hablando son seis de años, ¿eh? Sí, sí. 1816, ¿eh? Y también estaban en años con periodos de más de menos tranquilidad, Ah, pero sí, vamos, lógico, sí, sí. luchas y guerras. Y de hecho, desde 1816, como está las tropas de Morillo combatiendo, los independentistas se centran más en la guerra Claro, contra claro. Morillo, y durante varios años, hasta 1819, San Juan de Pasto vive en una relativa calma. Prácticamente no hay guerra ni enfrentamientos así de llamativos, salvo que, bueno, alguna batallón que se forma en San Juan va a luchar, pero no concretamente lo que es San Juan de Pasto, ¿no? Claro, Entonces, porque digamos que los combates estaban en el norte, en la zona de sí, Venezuela, estaba más más a la zona bien. al norte. Sí, sí. Agualongo, bueno, va ascendiendo, no vamos a entrar mucho porque, bueno, en el libro se puede ir leyendo todo lo que está ocurriendo. Y entonces se va a producir, cuando ya se va, creo que se va a Morillo, bueno, hay varios generales independentistas que van tomando el mando y relevando, algunos se les derrota, no nos vamos a perder mucho. Se van a producir, es Bolívar ya está cansado de lo que está ocurriendo en Pasto y trata bueno, con esto tengo yo que acabar, porque, porque esto Sí, sí. necesito que esta ciudad, bueno, ya has leído tú al principio lo que le escribe Bolívar a uno de sus generales, al general Santander, y él marcha hacia Pasto. Al principio va adelante un general que se llama Valdés, independentista. Este tal general Valdés se va a enfrentar a los pastuzos, al San Juan de Pasto. Venía un poco con la aureola de que había ganado una batalla que se llamaba un El pequeño oro de enfrentamiento. Pitayo, ¿no? Era así, en Pitalló. Y bueno, pues iba allí muy malentonado, y de que aquí voy a ganar yo y voy a voy a acabar con esta historia de San Juan de Pasto. Y bueno, también es derrotado. Lo derrotan en la loma de Genoy. Yo ahí escribo en mi libro cómo es la batalla, cómo atacan unos y otros batallones. Él se lanza contra los pastusos y allí le están esperando y lo derrotan. Y bueno, una derrota que es lo mismo, tiene que retirarse. Y llega, bueno, también lo mismo, se esconde, se tiene que disfrazar. Valdés se tiene Pero que está escondido, ¿no? De cura. Esto es Sí, sí, lo se más escapa, valiente. se escapa, lo que te va a contar, se tiene que ir, incluso está durante un montón de tiempo disfrazado de cura
para que no lo pillen, porque claro, lo han derrotado y lo están buscando para fusilarlo, ¿no? Salía tonsura y todo. Sí, O ya no veía mejor. supongo que sí. Detrás de este Valdés, esto es en 1821, Sí. viene Bolívar. Viene Bolívar con un pequeño ejército y Bolívar, bueno, a este Valdés lo derrotan un poco, lo que ocurre en realidad es que tiene un primer enfrentamiento y es siempre la típica maniobra, ¿no? Te pongo aquí carnaza, te pongo unas pequeñas tropas que huyen y cuando tú vienes detrás persiguiéndola, yo te estoy esperando con el grueso de mi Sí, cuerpo. sí, sí, Es sí. lo que le hicieron a Valdés. Y Bolívar, pues que sabe lo que ha ocurrido, pues bueno, toma otra ruta para dirigirse a San Juan de Pasto y pasa por una hacienda una finca, que es la finca, una finca que se llama Bomboná. Y aquí en esta finca, en las inmediaciones de esta finca, se va a producir otro enfrentamiento entre los pastusos, que los manda un general que Basilio García es. Emilio García. Agualongo todavía no tiene la relevancia que ha tenido porque, bueno, todavía no sé si es ya teniente o creo que es. Y en Bombonal, pues lo que ocurre, algo parecido un poco a lo que ocurre en las lomas de Genoy, en la batalla de Genoy. Pues que el enfrentamiento empiezan a atacar batallones a las posiciones realistas, batallones independentistas y Bolívar, pues viendo cómo sus batallones se estrellan uno detrás de otro contra las posiciones realistas y caen varios generales de Bolívar durante la batalla. Mm. Y Bolívar, y bueno, pero los realistas es tan fuerte el impulso y por superioridad numérica también, y están teniendo muchas bajas, Sí, sí. a pesar de que están conteniendo los ataques de las tropas de Bolívar, deciden abandonar sus posiciones y retirarse a San Juan de Pasto, pero Bolívar no aprovecha esa maniobra de Basilio García. Sí. Es decir, los realistas los han detenido en la hacienda de Bomboná, pero al ver que han tenido muchas bajas, a pesar de que están ganando, ellos deciden retirarse, y Bolívar, en vez de aprovechar estas circunstancias, dice, esta cosa se me está complicando y esto no pinta bien, también se retira. Sí, sí. Luego esto es una batalla que los historiadores dicen que no hubo un claro vencedor, sino que fue una batalla que acabó en Bueno, empate. a ver, claro vencedor, bueno, el que se retira es el que perdió. El quedó en su Yo, zona, más o menos. por lo menos el que conserva Sí, el sí. territorio Eso, fue justo. Emilio García Sí, sí. y además es el que consigue detener lo que era la maniobra enemiga, aunque luego él se va, abandona el territorio y Bolívar hace lo mismo. Pues es Sí, sí. un claro ejemplo de lo que hemos dicho antes, de que él no era ni estratega ni militar, ni tenía ninguna idea Mm. de lo que era un movimiento de ejército, y él, a pesar de que podía haber aprovechado esas circunstancias de que se retiran los realistas hacia la ciudad, Sí, pues sí. él decide marcharse, ¿no? Y Una bueno, pues si cosina, está. hablando de Basilio, de Modesto García, este era peninsular, era uno de los soldados que llegó con Pablo Morillo, era capitán de la expedición de Pablo Morillo y después fue de los que fue ascendiendo y al parecer, Sí, sí, sí. tras la batalla de Boyacá, se fue a Pasto como general, ¿no? Bueno, la batalla de Boyacá se va a producir prácticamente al mismo tiempo. Él creo que él no estuvo en Boyacá. Él se No, va a no, no, es verdad, tras conocer el resultado, sí, 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 tienes razón. Él le llega las noticias bueno, los españoles han sido derrotados en Boyacá, y luego llega también, son derrotados en la batalla de Pichincha, que es en 1822, son dos batallas ya más importantes, y bueno, en San Juan de Pasto pues se van dando cuenta de que bueno, prácticamente no van a recibir ayuda. Ellos están Sí. confiados en que les podría llegar la ayuda de España o del ejército real de tropas realistas, pero no es así. Pero ellos siguen manteniéndose que no se entregan, que aquello, vamos, era un poco así como los cebos de Asteri que Sí, resisten sí, allí vale, vale, vale. hasta el último, ¿no? Pues De una hecho, cosa. de hecho estuvo hasta 1823 luchando y hasta que se retiró a La Habana en 1823, No, ese ¿no? sí, 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 bueno, el que se retira tenemos que hablar un poco de lo que ocurre con lo que va a ocurrir aquí. Va a llegar Mm. a San Juan de Pasto, va a llegar otra figura relativamente importante que es Benito Boves. Hay gente que confunde a este Benito Boves Mm. con José Tomás Boves del que hemos hablado al principio.
Yo Benito Boves, ¿él el asturiano? No. Es asturiano, pero Mm. José Tomás Bóves es el famoso, el que llamaban el León de los Llanos, Ah, vale, bueno, yo lo confundí, era yo que lo confundía, tiene sí, 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 y yo es lo que hay mucha confundí. gente que los confunde. Sí, 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 sí. Los historiadores creen que este Benito, el famoso de Venezuela era José Tomás Bóves, Que era el tío, ¿no? O eh, algo así. sí, el que mandaba las tropas suyas, que estaban formadas Mm. principalmente por mulatos y negros, era lo que llamaban la Legión Infernal. Sí, sí. Y hay gente que lo confunden con perdón, Benito Boves, que había estado combatiendo, había sido apresado, prisionero en Pichincha y estaba prisionero, consigue escaparse y llegar a San Juan de Pasto. Mm. Y allí él es el que organiza otra vez las tropas realistas, porque el tal Basilio García, al llegar a las noticias de estas derrotas importantes, Mm. deja Pasto y es perdón, Benito Boves el que organiza las tropas en San Juan de Pasto. Algunos historiadores creen que este Benito Boves era sobrino de Tomás Boves de Venezuela. Vale, vale. Pero no está demostrado, ¿eh? No está totalmente demostrado, pero creen que era sobrino. Algunos Mm. historiadores dicen que era sobrino y algunos lo confunden. Yo he leído algún libro hablando de él, del José Tomás Bóvez de Venezuela, el realista, Sí, sí. y dicen, no, y luchó también en la zona de Colombia, en San Juan de Pasto. Y no, eso es un error. Son, Claro, son, no, son, sí, sí. Vale, vale, vale. son figuras diferentes. Sí, Y sí, lo sí. único que se cree que es posible que este Benito Bóvez, el que luchó aquí en San Juan de Pasto, Mm. era sobrino del que luchó en Venezuela. Vale. Mm. Y bueno, llega ya San Juan de Pasto. Agualongo ha sido ya también ascendido por otros enfrentamientos que no nos vamos a liar. Y bueno, al principio pues Bobe va organizando allí la guerra de guerrilla y, bueno, va derrotando a los realistas y demás. Bolívar cada vez está más desesperado. Pero hay un momento en que también a Bobes bueno, y a Gualongo, que era casi ya su lugarteniente, son derrotados por los independentistas, y también está con ellos el que hablábamos antes, el tal Merchancano, Mm. y tienen que huir a las montañas, ¿no? Porque, claro, ellos eran tropas de guerrilla, tenían unos pocos, no tenían, mejor no tendrían, no te voy a decir que decenas, pero no creo que tuviesen un par de centenares de hombres. Y las tropas republicanas ya venían con más de 1000 hombres. Uno de el que los obliga a marcharse y abandonar San Juan de Pasto y retirarse a las montañas, Benito Boves incluso ya no vuelve, ya no regresa. Según los Mm. historiadores, no está muy claro cuál fue su final. Algunos dicen que se marchó hacia la zona de Brasil y que luego, viendo ya que la causa estaba perdida, porque estamos hablando ya de 1821-22, Claro, no, es que ya estamos. Claro, es que. la causa ya perdida, y dicen que se Sí, marchó hacia la zona de Brasil y que luego posiblemente regresó a España y que acabó sus días en Asturias ya allí olvidado. mm, Al contrario que del de Venezuela, que el José Tomás Bove, el que se supone que era su tío, sí, murió allí en combate. Y bueno, como hemos dicho, son derrotados, ellos se huyen a la montaña, Agualongo se queda en la montaña con Belchancano, organizando ya la guerrilla, ya cada vez va ascendiendo más. Y Sucre, que es el que les ha obligado a retirarse, es el que va a entrar en San Juan de Pasto, mm, y se va a producir una de las páginas más negras de la guerra de la independencia sí, sí. americana, Lo que se llama la que Navidad Negra, ¿no? la famosa Navidad Negra, y lo que va a ocurrir en la noche y días posteriores del 24 al 25 de diciembre de Sí, 1822. sí, Bueno, que hay historiadores como sí, Medina Patiño, que ya ha sido algo de él, que te mm. habla un poco de Lo lo voy que a leer opina, un poco de de nuestro lo que opina amigo de el, Bolívar. el ¿Eh? bipolar. Esa mente bipolar, esa persona Sí, de mente bipolar del que habla Medina Patiño, que yo lo cito en mi libro, es sí, Simón Bolívar. Eso es un historiador sudamericano. ahí va. Para que lo vea la gente un poco lo que estábamos hablando antes del terror bolivariano, ¿no? Solo una mente bipolar desequilibrada pudo ordenar unas acciones tan terribles en contra de un pueblo entero. Con este ataque del ejército patriota a la ciudad, Simón Bolívar demostró una vez más su odio visceral en contra del pueblo pastuso y como instrumento de su sangrienta venganza. Utilizó a su paisano,
el general Antonio José de Sucre, el oficial de sus mayores afectos, quien de manera inexplicable permitió a los soldados a su mando el perpetrar toda clase de iniquidades, como jamás se habían visto. Esto lo dice un historiador también de América, Isidoro Mediña Patiño. Pues efectivamente se va a producir un episodio terrible, terrible. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues Sucre, con permiso de Simón Bolívar, no lo olvidemos, Simón Bolívar dice que sí, adelante, deja que sus tropas, principalmente las tropas mercenarias, que eran el batallón de rifles formado por mercenarios británicos, Interesante. habían contratado los independentistas a mercenarios extranjeros y llegaron, algunos luego se desilusionaron. Yo he leído algunas memorias de algunos de estos mercenarios que luchó allí y pone lo pone vuelta y media a los independentistas y a Bolívar. Pero bueno, muchos lucharon allí, efectivamente cobraban, y Sucre les permite entrar a sus tropas, principalmente al batallón de rifles formado principalmente por mercenarios británicos, entrar en San Juan de Pasto. Ya los guerrilleros se han retirado y cometer toda clase de barbaridades. Citadas por oficiales independentistas historiadores pro Bolívar, son los que lo cuentan. Esto no lo cuentan ni historiadores españoles, ni historiadores pro realistas, no. Estos son contados por gente que vivió esta guerra. Sí. Y entraron allí y bueno, pues violaron prácticamente, todas las mujeres fueron violadas, prácticamente todas, incluso las niñas pobres también. Hay algún historiador que dice que algunas madres salían con su hija, niñas, buscando para que la violara un soldado blanco, porque no quería que la violara un soldado de color, algún soldado de color que luchara en las tropas independentistas. Mujeres asesinadas, primero mataron a sus maridos o a sus padres delante de ellas cortándole el cuello, pero vamos, burradas, y luego las violaron y las mataron. Casos de alguno cuenta de una madre corriendo asustada con un bebé en brazos porque la querían violar y asesinar, y al cruzar una esquina se encontró con estos mercenarios británicos que le arrebataron el bebé, lo lanzaron al aire y pusieron el fusil con la bayoneta apuntando hacia arriba, y cuando el bebé cayó se clavó en la bayoneta, evidentemente la madre... Esas imágenes parecidas, hay una foto de japoneses en la Segunda Guerra Mundial muy similar a esa foto. Hay gente que se metió en la iglesia por aquello de suelo sagrado, que no lo iban a violentar, entraron en la iglesia y mataron a todo el mundo, en la pila bautismal, como estos mercenarios no eran católicos, pues se reían de todo aquello, mataron a gente en la pila bautismal, le aplastaron la cabeza, bueno, no lo vamos, ya vale. Porque todo el mundo se puede imaginar lo que pudo ocurrir. Y de hecho, hasta hoy en día, en San Juan de Pasto se recuerda esta fecha. Hoy todavía en San Juan de Pasto, que bueno, yo soy de la ciudad de Colombia, recuerdan esta barbaridad y la llaman la Navidad Negra. La Navidad Negra de lo que ocurrió. Se cree que aparte de estas barbaridades, pues debieron asesinar a cerca de 400 personas y que prácticamente todas las calles de la ciudad pues estaban llenas de cadáveres, de gente mutilada, de burrada. Esto lo ordenó el famoso libertador Sucre y con autorización del famoso libertador Simón Bolívar, ¿no? Entonces, bueno, Pasto prácticamente pues casi se somete y Bolívar después llega esto fue, como hemos dicho, la Navidad del 24 al 25 de diciembre de 1822. El 3 de enero llega Bolívar a San Juan de Pasto. Siguen los abusos, porque Bolívar deja allí algunos de sus oficiales, pues como Salón o Flores, que luego dijimos que va a separar Ecuador y se convierte en dictador de Ecuador, los deja allí y entonces se portan como auténticos sátrapas, ¿no? Pues lo mismo, van robando, expoliando, asesinando, haciendo levas forzosas de realistas para que lucharan en el ejército independentista. O a muerte, sí. Se dieron caso de mandar a gente para que lo juzgaran en Quito, iban amarrados y algunos, esto es una zona montañosa con zonas de barrancos y profundos, y algunos se lanzó al vacío diciendo que antes de servir a la República prefiero morir, se lanzaron al vacío. Sí. Y bueno, y llegaban a alguna aldea y si no entregaban lo que pedían, la quemaban. Bueno, no nos vamos a extender, ¿no?, de lo que va a ocurrir. Y bueno, y aquí pues cuando se va formando un poco pues la
la leyenda un poco de Agualongo, ¿no? Él sigue de guerrillero, va luchando contra los independentistas, pues la típica... ¿Pero en la misma zona o se movió de la zona de Él se Colombia? fue, él se fue moviendo un poco, hombre, tampoco podía extenderse mucho porque sus tropas no tenían, muy pocas irían a caballo, sus tropas la Sí, mayoría, y muy pocas irían con las armas de fuego, pues serían las que podían robar. En la mayoría de los casos llevaban sí, machetes o... lanzas, o azadas o útiles de labranza. No hemos citado la derrota que sufrió un general independentista que se llama Obando, perdón, bueno, sí, Obando y el tal Flores, que de hecho los historiadores posteriores conocieron la derrota como la derrota a palos, porque Ujú, los pastusos llevaban prácticamente herramientas de labor y palos, ¿no? Y estacas, y sí. vencieron a independentistas que venían con armas de fuego y los hicieron retroceder. Pero bueno, no vamos a entrarse en detalle. Y ahí, pues bueno, yo en mi libro cito también a un historiador Mm. que da los nombres que se llama Montezuma Hurtado y que dice Sí, lo da que nombres como Jojoas, ¿no? sí, sí, Pachagoas, eh, Matamboiches. son los apellidos ¿no? Lo que dijimos al principio, los apellidos de muchos soldados o guerrilleros de Agualongo, Sí, sí. que Que son se- nombres de indígenas nativos. puros, ¿eh? Sí, sí. ¿Sí? Capíes, pasuyes, naspuciles, que de Efectivamente, mestizos poco, de criollos nada, ¿no? nativos indios que luchaban Sí, sí. del lado de España. Entonces, bueno, ya hemos citado lo de la derrota esta que se produce de Flores, que después de la Navidad Negra, fue en 1823. Y bueno, Agualongo, que está reuniendo su guerrilla, que al principio, después de la derrota que había sufrido junto a Boves, se había quedado bastante reducida, pues bueno, como les va pegando golpes a los republicanos, pues va trayendo gente, va engordando, y él Sí. se ve un poco fuerte, y dice, bueno, y llega a alcanzar lo menos o sea, a cerca de 1000 hombres reunir, y dice, bueno, voy a enfrentarme decide enfrentarse a las tropas Ya, pero de... eso ya, una lucha en línea no creo que fuese la mejor opción, ¿no? Claro, bueno, él fue valiente, ¿no? Sí, sí, sí. Él ya le ha llegado porque él mantenía contacto, debía mantener contacto o a través de las autoridades de las otras zonas que se mantenían realistas, y a él le llega la cédula de que ha sido ascendido a coronel. Él es Ujú. coronel ya del ejército. Eso creo que sí está bastante demostrado que llegó a conseguir el grado de coronel. Luego hablaremos qué ocurre con el de general. Y él decide, bueno, ha reunido a bastantes hombres, ¿eh? Decide a enfrentarse y dice, bueno, a ver si consigo de una vez derrotar a mis enemigos y avanza sobre ellos. Y se va a producir lo que se llama lo que se llama, no, la batalla de Ibar. De barro, ¿no? Al principio es los realistas, las tropas de Agualongo, porque ya él es el que manda, junto con su amigo Merchancano, van ganando un poco el enfrentamiento, pero bueno, ellos no todos van con armas de fuego, ellos creen que ya, como habían derrotado a Flores a estacazo, creen que van a conseguir lo mismo y evidentemente pues ya el ejército republicano es más fuerte, Sí. derrota a los pastusos, además no hay cuartel, se calcula que hubo allí 800 muertos prácticamente, que ayer debieron caer Todos, todos, ¿no? Todos, sí, sí. porque el que quedó herido lo remataron en el suelo, se fusiló a los prisioneros, y Agualongo otra vez no lo consiguen atrapar, y consigue otra vez marcharse, y bueno, pues él está ya bastante tocado, pero aún así sigue la lucha. Intentan contactar con él, oye, para que se rinda, Sí. para que se pase a bando republicano, que aquello ya no tiene sentido, pues ya estamos hablando de 1800, de 1823, está prácticamente la guerra Sí, acabando, sí. ¿no? Aunque en realidad no acaba la guerra tan pronto porque hay zonas donde hubo guerrillas realistas hasta cerca de 1830, que bueno, que zona de Ujú. Chile, bueno, Sí, sí. quizá hablaremos un día también de eso. Pero bueno, él sigue tenaz, él no él dice que no se pasa a las tropas. Eh, mm, bueno, nos estamos alargando mucho. Él se ve todavía fuerte y decide, bueno, no he conseguido derrotar aquí a las tropas de Bolívar
y él decide atacar un puerto, un punto fuerte, una zona de fuerte defensiva, que él es... a ver si se me ha ido el nombre. Barbacoas, Efectivamente, Barbacoas. Él decide enfrentarse atacar Barbacoa, dar un golpe de mano en Barbacoa para coger, creo que no sé si era un polvorín y estaba defendido por un tal Cipriano Mosquera, que también se conservan las memorias de este tal Cipriano Mosquera. Sí. Y él, bueno, él intenta dar este golpe de mano allí en Barbacoa. Al principio también, bueno, quema varias de las casas que hay allí en Barbacoa. Parece que está ganando. El tal Cipriano Mosquera sale a defender su posición, bueno, como no podía ser de otra manera, y le pegan un tiro en la boca, le arrancan parte de la lengua, y durante el resto de su vida habló haciendo muchos gestos y con muchos chasquidos, y a este tal Cipriano Mosquera de luego le apodaron, es curioso, le llamaban el Mascachochas. Pues prove, Mascachochas y Mosquera a la vez, va, prove, va. No me pregunte de dónde viene, qué es lo que significa esto de chochas ni mascachochas. No, en español significaría una cosa tal, pero a lo mejor en Colombia significa otra cosa chocha, ¿eh? Sería otra cosa. Sí. Se refería a otra cosa. Bueno, Agualongo se tiene ya que retirar y ya, bueno, aquí ya está bastante tocado después de esta acción de Barbacoa, que ya es en mayo de 1824. Y detrás de él, bueno, van ya a la caza y captura de Agualongo porque esto ya no puede seguir. Y el que lo va precisamente a capturar es precisamente un general independentista que se llama José María Obando, era criollo, había sido teniente coronel del ejército realista y se pasó a lo independentista, pero era criollo, no era peninsular. Sí. Y curiosamente que es el que lo va a detener, que admira a Agualongo, yo creo que es de todos los que escribieron las memorias y relataron esta guerra de San Juan de Pasto y las luchas con Agualongo, yo creo que es el más objetivo. De lo que he leído, de lo que yo he leído a varios historiadores generales que lucharon allí independentistas, es el más objetivo con él y el que lo pilla lo prisionero y el que lo, bueno, hay un texto mío. De hecho, dice un texto que sí que iba yo a leer, lo tengo aquí marcado en el libro. Hice los mayores esfuerzos porque fueran también indultados por el respeto e interés que me inspiraba un guerrero valiente y generoso, cuyas hazañas y moderación habían presenciado yo en aquella larga y obstinada guerra. Todo es relativo en este mundo, y Agualongo había sido demasiado grande en su teatro, tanto por su valor y constancia como por la humanidad que había desplegado en competencia de tanta atrocidad ejercida contra ellos. Yo pude haber manchado mis manos con la sangre de aquellos desgraciados, en un tiempo en que era mayor el lucimiento cuando era mayor la matanza, pero no quise igualarme a los bárbaros, que hasta hoy se jactan de haber bebido la sangre de hombre rendido. Es decir, esto... la verdad que sí, que tiene razón. No sé si de persona objetiva, pero sí de persona razonal, ¿no? O sea, con raciocinio. Eso lo escribe José María Obando, como hemos dicho. Sí. Un general independentista que vivió la guerra, que lo escribe en sus memorias y él admira a Agualongo, ¿no? Admira a Agualongo por el comportamiento, porque además Agualongo se comporta bastante. Hay también. Sí, que no hay crímenes muy marcados en su. Derrota a un grupo independentista, a una fuerza independentista el que manda a la fuerza se pone allí de rodillas pidiéndole que le perdone la vida y él le dice yo no mato rendidos. O sea que Agualongo se comporta bastante, no sé si la palabra sería más cristianamente o más humanamente en la guerra. Y José María Obando admira el valor de Agualongo y admira pues esta forma que hace de la guerra, pues bueno, él luchaba por un ideal, una causa, sí, justo. No se lo respeta, ¿no? Pero no era un sanguinario, es que es muy fuerte lo que dice que compañeros suyos se gastaban de beber sangre de hombres. Sí, bueno, beber sangre de las matanzas que hacían, de la gente que acompañaba a Bolívar, como el tal Flores o el tal Salón, que se quedaban como auténticos sátrapas allí, después de la Navidad Negra, y Obando es precisamente es el que lo pilla prisionero. Sí. Y Agualongo le dice a Obando que indulta a Merchancano, que es su segundo, en el mando. Merchancano vuelve a San Juan de Pasto con el indulto que le da Obando, pero en San Juan de Pasto, que está el tal Flores, famoso Flores, que fue el que tomó la ciudad. Con Sucre. Bueno, Bolívar, Bolívar,
que hemos dicho que luego fue el presidente el que produce el la Ecuador, ¿no? El Ecuador. Ecuador. Y bueno, pues este al principio, como ha sido lleva el indulto de bando, pues parece que los respeta, pero por la espalda, cuando después de una noche manda un sicario suyo y lo manda a asesinar, y a Merchancano lo asesinan en San Juan de Pasto. Agualongo llega, bueno, se le produce el juicio bueno, el juicio es una farsa, evidentemente, ¿no? Me imagino. Ahí en el juicio, pues, No, la acusarían de rebelión, incluso. le acusan de todo, ¿no? Le acusan de todo. De rebelión y sedición. Pero al que fue bien. Le dicen un montón de veces que si reniega de España y del rey y que si se pasa a la causa republicana le van a respetar el grado de coronel, y él dice que no, que él es leal a España. Y bueno, pues evidentemente la frase que tienes aquí, esa frase esa ya es la frase final, porque él ya lo llevan al pelotón de ejecución. Él pide antes de ejecutarlo claro, él sabe que es coronel del ejército, no sé si la milicia pide que vestirla bueno, los historiadores dicen que el uniforme, pero bueno, me supongo que le pediría una casaca de coronel con la divisa de coronel del ejército español de la época, y se lo conceden. Él viste la casaca, por lo menos la casaca, no creo que fuera también el calzón del uniforme, porque ya me parece un poco, pero a él le permiten ponerse la casaca de coronel. Porque él estaría uniformado en los combates de guerrilla, o iría como podía ir. Yo me imagino que iría con una casaca si conseguiría de alguien. Eso, justo, sí. Todas las guerrillas, ¿no? Sí, a los guerrilleros, sí. Irían medio vestidos, llevarían una prenda que sí sería reglamentaria, otra que no, bueno. Y él pide que ponerse la casaca de coronel, le conceden eso, entonces delante del pelotón de ejecución le piden una vez más que se pase allí a las tropas, que le van a respetar, y es cuando le contesta esa frase lapidaria que pasa la historia, pues, si quieres leer no tienes, ¿no? Si tuviera 20 vidas, estaría dispuesto a inmolarlas por la religión y por el rey de España. Esa es la frase. Bueno, después de eso es cuando dice viva el rey, y abre fuego el pelotón de ejecución y él muere. Muere Agualongo. Él ya era una leyenda en la zona y se convierte, bueno, pues con esta muerte y con esa frase y elegir la muerte de traición, antes de un rey que no conoció ni en persona, ni por asomo. Ni ha visto nunca España. Sí, por eso, sí. Muere leal a España, leal al rey, leal a la religión católica, pues veía a los republicanos que estaban en contra para él estar en contra de la religión. De todo lo que él defendía, sí. Es última frase, eso, y viva el rey, entonces abre fuego, muere, y lo entierran, a él lo entierran en la iglesia de San Francisco de Popayán, y está ahí, su cuerpo está allí, y prácticamente se pierde hasta mediados de los años 50, que es no sé si es el aniversario de su ejecución. No, la ejecución no creo que, no me acuerdo exactamente a qué aniversario era. Deciden hacer allí unas prospecciones arqueológicas y buscar la tumba, y según parece que la encuentran, porque encuentran una tumba que habían botones de un uniforme realista, y incluso hay un forense que testifica y jura y perjura que son los restos de Agualongo. Entonces, su ciudad natal, que es San Juan de Pasto, pide que se le traslade allí a la ciudad, y es enterrado en la iglesia de San Juan Bautista de Pasto, de San Juan de Pasto, al lado de está enterrado una urna, y hoy en día está allí todavía, y está enterrado al lado de un hermano de Santa Teresa de Jesús, que había sido el gobernador no sé si fue de San Juan de Pasto o de la Quito o de algo, y está enterrado allí. El hermano de Santa Teresa de Jesús está enterrado allí. Y bueno, pues cuando se hará no sé si fue en el 2000, en 2000 se cumplió un aniversario de algo, y se hizo una fiesta de la independencia de Colombia, me parece, y hubo una serie de festejos para recordar a Agualongo. Pero sus restos no iban a descansar tranquilos. No hemos terminado con el pobre de Agualongo. Sus restos fueron robados por el movimiento M19, que es un movimiento en Colombia. Me imagino los indigenistas inteligentes, ¿no?
y se le llevaron a Agualongo. Es que Agualongo, hoy en día en San Juan de Pasto, Agualongo es un héroe. Tiene Pero un, para estos no, para estos no, en serían... época no, pero digo hoy en el presente. Ah, no, sí, De- sí, no, y vi por internet y una cosa tienen- que me llamó la atención, que lo de la Navidad Negra, hay grafitis como en contra sí, de sí, sí, Bolívar, en contra de... sí, de sí, sí, sí. sí, San Juan sí. de Pasto, aunque ellos se van, evidentemente son colombianos, se sienten colombianos, pero ellos tienen como un héroe a Agualongo y bueno, hay un busto grande allí, está enterrado en una iglesia, con una tumba muy destacada, ¿no? Y hay un colegio incluso que se llama Colegio Agustín Agualongo y demás. Bueno, estos restos, lo que te decía, fueron robados por el movimiento M19. Y que es 19 de abril, ¿no? Bueno, no sé si no sé si el 19, se llama así el movimiento Sí, sí, M19. movimiento 19 de abril, sí, sí. Cuando hubo las primeras desmovilizaciones ya de la guerrilla en Colombia, fue de los primeros movimientos que dejaron la guerra, ¿no? Y el líder del movimiento se llamaba Wolf de apellido, no me acuerdo el nombre entero, si era, ay, ¿cómo se llamaba? Wolf era el apellido, no sé si era Juan, Antonio Navarro Golf. o Antonio Navarro Wolf. Antonio Sí, Navarro sí. Wolf Es es uno el de ellos, que, sí. el líder del M19 que había robado los restos, y cuando la guerrilla se desmoviliza, devuelve ya el cofre donde estaban los huesos de Agualongo y lo vuelven a enterrar. Y bueno, cuando llevan allí para enterrarlo, al cofre lo escoltan los líderes indigenistas de la zona, ¿eh? O ¿Mm? sea, que había sido coronel del ejército español, por decirlo de alguna manera, Escucha, y había es que, muerto porque había luchado. José, estos del M19, ¿sabes que robaron la espada de Bolívar también? Sí, sí, esos son los que se habían llevado la espada creo que sí en Venezuela que se llamaban. Y esa creo que la original no ha aparecido, me parece. Sí, sí, Y sí, robaron una Bolívar, tu espada de Bolívar a la esa lucha. espada de Bolívar la robaron, la robó, me parece que también fue este movimiento, y creo que Sí, no, sí, sí. mejor me falla la memoria, ¿eh? Pero creo que esa sí que no apareció. Sin embargo, a los restos de Agualongo pues le rindieron un homenaje cuando ya ¿Mm? lo devolvieron, y el mismo Wolf que además luego creo que fue alcalde de San Juan de Pasto, pues llevaron los restos allí a Agualongo y hoy lo tienen pues como un héroe de San Juan de Pasto. Sí, sí. Ya lo único que queda ya de nuestra historia final es lo de... Hay Montezuma Hurtado, que hemos citado antes, este historiador de allí colombiano, Sí, sí. dice que algún cronista de la ciudad comenta que después de la muerte de Agualongo llegó la cédula de Fernando VII, que le llegaron las noticias de lo que estaba haciendo Agualongo, concediéndole el grado de general. Pero Ah. eso lo cita este historiador Montezuma Hurtado. Hombre, podría pasar Y, perfectamente. sí, sí, Con podría lo haber que, con ocurrido. lo que tarda el correo en llegar Que a su vez, a un a su territorio vez que es cita, enemigo, pues imagínate. pero bueno, es que esto ya es de cita que uno contó, el Sí, cronista de sí, la... lo típico, sí, 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 sí. Yo, de hecho, cuando escribí mi libro, llamé al archivo de militar de Segovia. ¿Mm? Hay bastantes documentos de la América Española y lo estaban digitalizando y los tenían clasificados, y pregunté si tenían algún documento sobre Agustín Agualongo. Me dijeron que no había nada con este nombre allí en los archivos de Segovia. No sé si en algún archivo descansa alguna copia o algo de la cédula. Habría que investigar más. Yo tampoco, la No, es verdad, que complicado, es no tengo tiempo complicado. de recorrerme todos los archivos militares No, no, eso cuando te jubiles. cuando- y intentaré investigarlo. Pero Montezuma Hurtado dice que sí, que llegó la cédula a San Juan de Pasto concediéndole el ascenso a general. Sí, Y esta es la historia de Agustín. Acabó la guerra, pero hoy en día es un héroe. sí, Y, sí. y bueno, pues Y para muchos, ahora mismo ya no es un héroe desconocido. Ya creo que su figura, Agualongo, saben algo de ella y con tu libro van a completar este conocimiento de Agustín Agualongo, pero también de la ciudad de Pasto, ¿no? En toda la lealtad olvidada. Eh, José, yo creo que la verdad que esta historia, yo conocí a Morillo, que leí el libro, una biografía que hay de Morillo muy interesante, que la recomiendo a los lectores, no sé si lo leíste tú, que lo publicó hace poco, sí, Soldado de Tierra y Mar, no sé si lo leíste, de Gonzalo Quintero no. Si soy de Sarabia. leído el libro que dices, pero no lo he leído todavía. Bueno, digo para completar un poco, pero yo solo conocía a Morillo, la verdad, y cuando descubrí su personaje fue cuando empecé a descubrir que la defensa de la España americana no fue
cuestión de soldados españoles de la península, ¿me entiendes? No fue más bien cuestión todo No, es lo que hemos de los de visto. lo que estuvimos viendo hoy aquí con Agualongo. La mayoría lucharon en España, eran negros, indios y criollos que fueron, Sí, siguieron, y sobre todo el pueblo llano. El pueblo llano, en su mayoría, quería seguir siendo, estar unida a España y seguir siendo españoles. Y bueno, pues la historia se escribe como escribe. Yo lo único que me duele es que este personaje no tenga una calle en España y la tenga y, Bolívar. y la tenga Bolívar y tenga una estatua de Bolívar. La dejo caer, El que ordenó la muerte Sí, sí. y el asesinato de miles de españoles, Sí, pues, sí, sí. pues le hemos dado una estatua, ¿no? Pero así se escribe la Sí, historia. sí, 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 la verdad No que sí. Y hay nos- calles, y- pues, hay calles dedicadas por ahí a San Martín sí, sí, y sí. calles de pescadores y cosas de estas. Sí, sí, Y sin sí. embargo, toda esta gente, pues prácticamente están olvidados, ¿no? Bueno, mi libro se titula así, La lealtad olvidada. Sí. Pero ocurre con él que ocurrió con ocurrió con otros, por ejemplo, Con muchos, sí. con Bobes, que a Bobes está, claro, a Bobes lo llamaban el terror de la llano, el Bueno, monstruo claro, de la en Venezuela es el horrible, es el hombre del saco, es el duque de Alba, Venezuela. es... A Bobes en Venezuela citar la lucha, ¿no? Sí, sí, Y sí. no tiene alguna placa en Asturias y ahí poco más, porque claro, no Tengo vaya que que se mirarlo yo, enfade. no me suena haber visto, pero bueno, a lo mejor está en su pueblo natal o algo así. Ahí hay una placa puesta. Pero mira, de Bobes, por ejemplo, sí está confirmado que cuando Fernando VII supo todo lo que había hecho Bobes, porque Bobes muere en una batalla, combatiendo, si tú morías en combate, te concedían el ascenso. Y ¿Mm? él era ya general y brigadier y a él le conceden después de muerto el ascenso a mariscal de campo, ¿no? Ajá. Y ya había muerto, la pensión de mariscal se la conceden a su madre, que vivía aquí en Asturias. Y su madre disfruta la pensión de su hijo de mariscal, que Sí, había sí. muerto luchando en la guerra bueno, eso sí se sabe. Y hay un poema de un escritor asturiano que no muy conocido, que se llama La Mariscala, ¿no? Que Ajá. recuerda un poco eso, ¿no? De la Ajá. madre de Pobes, que era, Me tenía la estás pensión de su hijo. José, me estás tocando hacerlo sensible, ¿eh? Un asturiano. Me tienes que hablar un día de Bobes, ¿eh? Curiosamente, o sea, de No hay Bob sí se ha mucho. escrito, no hay mucho, pero de Bob sí se ha escrito algo. Hace ¿Mm? unos pocos años salió un libro sobre él también, y yo tengo algunos libros que se escribió el año 40, 30 y tanto, 40 y tanto, tengo varios libros de estos que encuentro de libros de las librerías estas que hay antiguas y demás Sí, sí, sí. sobre Bobe. Yo tengo varios libros, tengo 3 o 4 libros y en Asturias, incluso hay de algún escritor asturiano, también tengo un libro escrito sobre Bobes. Y ¿Mm? bueno, no es que sea muy conocido y se sepa muchísimo de él, pero de Bobes por lo menos se le ha descrito algún Sí, libro. sí, Yo no, creo, no, sí, sí, seguro, sí, sí. creo que recordar que en algún aniversario hace muchos años, en algún sitio de Asturias me suena, de que se puso una placa, no sé si era en la Sí, sí, casa. yo vi algo, una vez que me estuve interesado en hacer un artículo, una casa como un pueblo así, como la zona de Cabrales o por ahí, sí, de una placa en su honor, pero bueno, no es muy conocido. Y que yo me acabo de aprender ahora el apodo, el Urogallo. El Urogallo se lo pone, bueno, eso se lo pone en una novela más reciente. Vale, pero no, es reciente el apodo, vale, vale. Lo del Urogallo se lo puso Francisco Herrera, Luque. Herrera Luque, que es un médico, no sé si vive ¿Mm? todo. Y escribió esta novela hace bastantes años, pero vamos, no sé si fue en los años 70, por ahí, o los años 60, 70, creo que Sí, sí, los sí. años 60, 70. Y su novela la titula Bobes el Urogallo. Y va ¿Mm? sobre Bobes bueno, cuenta un poco, aunque se editó muchos años, creo que la editó Círculo de la Historia, la editó la novela, me parece, porque Ah. yo la tengo y no recuerdo, creo que recordar que era de Círculo de la Historia, la debo tener por ahí perdida entre mis Sí, sí, hay libros. varias ediciones. Estoy ahora en Google Imágenes y hay muchas ediciones, sí, sí. Y hay otra de Ursula Priete, me parece que se llama la lanza, ahí cómo era, lanzas coloradas, me parece que es, o creo que es, que también está dedicada es otra novela
y va sobre Boves, lanzas coloradas. Sí, hay un libro que se llama Lanzas Coloradas. Sí, 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 porque en la portada sale la famosa foto de él a Esa, caballo, esa, con camisa roja, esa tal, sí, sí, novela sí. que también es muy, esa novela creo que es Douglas Priete, me parece. Usa También Prieto, va sí. Sí, sobre, sí. también va sobre Boves. O sea que sobre Boves afortunadamente sí se ha escrito un poco más. Mm. Pero claro, yo no sé si es porque, claro, como es en Venezuela, sin embargo hay algunos historiadores que dicen que todas esas que se cuentan barbaridades que hizo Boves, Mm. que no son ciertas, porque los libros curiosamente, los libros que se escribieron después de la guerra Mm. no cuentan teóricamente burradas que cometió Boves de asesinar a Claro, gente y claro, demás. sí, 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 sí. No lo cuentan, los libros que se escriben posterior a la guerra no aparecen, sino que todos estos crímenes que se le achacan a Boves aparecen en los libros que empiezan a escribirse en el siglo XX. Claro, Entonces hay sí, un sí, sí. historiador que dice que esos crímenes que se le achacan a Boves, porque Boves no era del ejército regular, ¿eh? Boves No, no, era era un era un burgués o algo partisano, así, sí, 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 sí. una especie de partisano Mm. que era un asturiano que estaba allí, que se dedicaba a la cría de caballos y bueno, o sea, cuando empieza la guerra, organiza una pequeña partida con mulatos y negros que trabajaban para él y se dedica allí a atacar a Bolívar Sí, y a sí, y claro, en Venezuela te digo, mentar a Boves es mentar la bicha, ¿eh? Bueno, sí, 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 era, sí. yo tengo un artículo sobre él también escrito y era, pues, bueno, el monstruo a caballo, el Nova Atila, Mm. la cólera de Dios, bueno, unas cosas, pero que ya te digo, curiosamente, los libros de la posteriores a la independencia, cuando hablan de Boves, no citan estas burradas que le achacan a Claro, Boves. claro, es que el paso del tiempo o blanquea a gente, como vimos en el caso de Bolívar, o, o sea, le negrifica, ¿no? Es decir, oscurece la vida de otros. Es muy normal, ¿no? Es decir, Tienen que crear, está el hablando. comienzo, el comienzo de este podcast con el comienzo de tu libro dice eso, o sea, básicamente, ¿no? Claro, las nuevas repúblicas tienen que crear sus mitos, ¿no? Y Claro, uno claro, claro. Pero ya te digo, si los oyentes que busquen a algún general de Bolívar, hay uno que se llama, creo que era inglés o alemán, que estuvo en su estado mayor, ahí no me acuerdo ¿Mm? el nombre, ya no, a lo mejor en otro programa te lo digo, y está Ah, el libro sobre que escribe estaba en el estado mayor de Bolívar, ¿eh? El libro se editó en España no hace mucho, a unos años que se editó, y deja a Bolívar, pero no te quiero ni contar cómo lo pone, ¿eh? Era un oficial suyo del Estado Mayor de Bolívar, ¿eh? sí, Y hay otro también, un francés, que yo también creo que lo cito en mi libro, que también lo pone de vuelta y media. Habla sobre, luchó allí a las órdenes de Bolívar y lo pone, lo deja fatal. sí, Vamos, sí. un poco menos que de pendenciero, mujeriego, que le daba, que vamos, todo lo que hace lo hicieron los militares que luchaban en el ODE, que eran Sí, militares sí. del ejército. Pues Y nada, José, yo creo que, creo que me ha que quedado, no sé si hay algo más que se me haya quedado en el tintero sobre la no, historia. no, no. A ver, dejamos cosas sin contar, primero por el tiempo y segundo porque está en tanto libro. O sea, que el que quiera saber más sobre cómo eran las batallas, cómo era el día a día, pues en tu libro La lealtad olvidada está todo contado, ¿no? Sí, 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 el que quiera ver cómo era cuando las batallas que hemos citado de Genoa y Bomboná, la batalla de Ibarra o ¿Mm? la de Barbacoas cuando le dan el tiro a Cipriano en la Mosquera en la boca Sí, sí, sí. y- En mascachochas. y todas esas batallas están descritas cómo se producen los despliegues, qué batallones atacan y demás. ¿Mm? Y inserto también muchos textos de la época, como he dicho, de general historiadores que vivieron estos acontecimientos para que el lector vea pero he preferido que lo ponerlo claramente, lo que escribían ellos, para que el lector vea que no es una opinión mía, que lo que yo cuento es que lo citan historiadores generales Sí, sí. como Hondo o como Restrepo, que era bastante republicana. Era bolivariano, Restrepo. Era también el Mascachocha, también escribe sus memorias y Sí, sí. también lo cuenta. Y estos libros se pueden ver, están en internet y se pueden ver y consultar. Y yo visitándolos ¿Mm? y aunque están escritos con un lenguaje un poco de la Vale, época y lenguaje, encima sí, con claro, sí. los mismos de allí de la época sudamericano, pero bueno, se ¿Mm? entiende bastante bien Sí, sí. y que no es opinión. O sea, yo lo que hago es contar lo que ellos cuentan ya antes. Y trato de que, mire usted, al lector, cuando yo cuento esto lo dice tal general republicano o tal historiador republicano o alguien que conoció a Gualongo, o como Bando, que fue el que lo detuvo,
o ya te digo, o malmascachochos, o como he dicho, o alguno de estos. Sí, sí. Pues yo creo que José Enrique, muchas gracias por otra vez contarnos tus historias y las historias sobre todo de España y sacar del olvido a héroes, personajes, muchos de ellos anónimos, con estos ejemplos que vamos hablando de indios, mestizos y negros que se unieron a la lucha por, ¿no? por mantener los territorios de América dentro de España, ¿no? Porque ellos consideraban españoles. Gracias por tu tiempo y por contarnos esta historia de Agustín Agualongo. Y yo recomiendo a los lectores que se animen y busquen La lealtad olvidada, que está solo en Amazon este libro, ¿no? Sí, yo tengo publicado la plataforma de Amazon, pero bueno, hay otras plataformas de venta de libros que también lo tienen para venderlo. Supongo que es que ya estas plataformas lo pedirán a Amazon. Sí, harán un desvío. Sí, tendrán algunos ejemplares comprados de Amazon, no sí, lo sí. sé, no lo sé. Yo lo que voy a hacer es poner un enlace, como hago siempre, ¿verdad? Para si alguien quiere comprarlo, se lo pongo ya directamente aquí a Amazon para que lo compre. Y muchas gracias, José. Y yo creo que la mejor forma de despedirnos en este capítulo, ¿no? Aparte de darte las gracias a ti, decir a los oyentes que si quieren dejar sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias para mejorar el programa, también para que yo interrumpa menos si es necesario, y otra serie de cosas, lo pueden hacer en los comentarios. Muchas gracias. Yo creo que la mejor forma, José Enrique, es leer estas palabras de Sergio Elías Ortiz, que habla un poco de los últimos minutos de Agualongo y que resume mucho su personalidad. Yo creo que es la mejor forma de acabarlo, ¿no? Yo antes de que leas esas palabras, solamente quería darte las gracias por invitarme, que estoy encantado de estar en tu programa, que cada vez que me invite estás invitado. Pero para hablar de un tema que conozca, no me pidas que hable de cosas de China o de cosas así, que me pierdo un poco. No, tú tranquilo, muchas esta gracias es tu casa. a ti, José, muchas esta es tu gracias, casa. Francisco, por invitarme. Y bueno, ahí tienes ese texto que también está en mi libro, Sí. que es de un historiador colombiano, que es Sergio Elías Ortiz. Y pues hasta otra ocasión, Francisco, José, muchas gracias. piensa otro tema, el que tú quieras. Esta es tu casa, eliges tu tema, eliges día y nos ponemos a hablar. Porque me encanta hablar contigo, a los oyentes tengo el feedback o la respuesta de muchos de que les gusta oírte. Incluso me dicen cuánto sabe este hombre, ¿no? Y me lo dicen así como lo digo yo cuando te escucho, ¿vale? Entonces, José, lo que tú quieras, piensa tema y lugar. El lugar ya no sabemos cuál, Bellum Artis Podcast, ¿no? Y el momento en el que tú quieras. Pues yo creo que muchas gracias a ti y vamos a darle el último homenaje, yo creo, a Agualongo y a los hombres que estuvieron con él en sus últimos minutos, con estas frases que resumen, yo creo que lo que es la esencia de un soldado, la esencia de un guerrero y en este caso la esencia de un patriota español que nunca había pisado la España peninsular, pero sí la España americana.